Capítulo 31. No me digas quiénes son tus padres, llámame maestro de ahora en adelante. Reino Oriental. En una selva tropical. Estallido. Esplas. Una figura corpulenta se desplomó contra el tronco de un árbol, tosiendo sangre por la comisura de la boca. En su pecho, se veía claramente la huella de un puño hundido. Levantó la vista y le dedicó una sonrisa amarga al hombre de rostro severo que se acercaba. Jejeje. Cima del reino de la maestría, no me extraña que te llamen el dios de la guerra. Pero qué lástima, con un solo golpe, has confirmado la suposición de mi maestro. La ficha de mando del dios de la guerra, la has escondido en algún otro sitio. Niveles de reino, reino de iniciación, reino de fundamentos, reino de maestría, reino de la cima, reino de retorno a la simplicidad. Al oír esto, el hombre guardó silencio por un instante. La imagen de la persona a la que había defraudado 10 años atrás pasó fugazmente por su mente. Un atisbo de dolor brilló en sus ojos, pero lo disimuló rápidamente. Dio un paso al frente y dijo fríamente: ¿Quién es tu amo? El hombre sonrió y negó con la cabeza: no sabrás quién es mi amo, pero lo importante es, dijo burlonamente, mi amo está buscando a tu esposa y a tu hija, casamiento, me imagino que pronto los encontrarán y se ocuparán de ellos. Y tú, Dios de la guerra Tengao, ¿puedes hacer un esfuerzo por ir a salvar a tu familia ahora? Al escuchar esto, la expresión de Tengao se tensó, sus ojos brillaron con sorpresa y su voz reveló incredulidad. ¿Te refieres a mi esposa y mi hija? Wenwu estaba embarazada. ¿Tengo una hija? Sí, tengo una hija. El cuerpo de Tengao temblaba, y lágrimas calientes corrían por sus mejillas. Entusiasmo, júbilo, alegría, felicidad, euforia. Su esposa seguía viva, y además tenía una hija. Esta era, sencillamente, la noticia más emocionante que había escuchado en años. Pero, la expresión de Tengao cambió. Extendió la mano y agarró la cabeza del hombre, con los ojos llenos de furia e intención asesina mientras rugía: habla rápido. ¿Quién es exactamente tu amo? ¿Qué pretende hacerle a mi esposa y a mi hija? Casamiento. El hombre corpulento sabía que no saldría con vida ese día, así que lo provocó: nunca lo sabrás. Ese maestro se convertirá en el más fuerte del mundo, superando a todas las artes marciales, estando en la cima de las artes marciales, buscando la muerte. Esplas. Estallido. Con el furioso grito de Tengao, la cabeza del hombre corpulento quedó aplastada al instante. Gota, gota. La sangre goteaba de las yemas de los dedos de Tengao. Levantó la cabeza, con una expresión que mezclaba excitación y miedo. Tenía esposa e hija, pero desconocía el paradero de la madre y la hija. Parecía que tendría que pedirle ayuda a su amigo hacker para encontrarlos. En ese momento tenía una misión del templo del dios de la guerra, así que no podía regresar. Perdóname, Wenwu, una vez que complete la misión, volveré inmediatamente a tu lado. Y, su expresión se ensombreció mientras apretaba el puño. ¿Quién era exactamente este supuesto maestro que tenía en la mira a su esposa y a su hija? Casamiento. No dejes que te encuentre, o te haré pedazos. En realidad, Tengao estaba secretamente preocupado de que la otra parte hubiera descubierto que había dejado la ficha de comando del dios de la guerra con Wenwu, por eso querían encontrarlos. Si la ficha cayera en manos del amo que estaba detrás de estas personas, probablemente le causaría muchos problemas. ¿Quién era exactamente este maestro? Dentro de la villa de Sumuguan. Me muero de calor. Sumuguan encendió el aire acondicionado y se dejó caer sobre la cama, comenzando a relajarse perezosamente. Una sonrisa de suficiencia apareció en su rostro. Jejeje. Después de llevarse bien con Tang Wenyu y su hija, naturalmente no habría ningún problema con el dios de la guerra Tengao. Soy demasiado inteligente, presentí de inmediato que algo andaba mal y corrí rápidamente para impedir que esos canallas hicieran daño a la madre y a la hija. Con la ayuda de Qin Luo, ahora, he evitado perfectamente a un protagonista del destino. La corporación Su está retomando gradualmente su actividad, y la construcción se ha reanudado en varios sitios. Definitivamente no habrá edificios sin terminar como en mi vida pasada. Ahora que las cosas se han calmado, lo siguiente. Sumuguan se levantó de un salto de la cama, luego saltó a los pies de la misma y se agachó para sacar una pesada caja fuerte. Déjame ver si mis tesoros siguen aquí. Sumuguan se lamió los labios, y en su rostro se apreciaba un atisbo de expectación. Luego introdujo la contraseña y abrió la caja fuerte. Instantáneamente, el contenido, que estaba completamente lleno, apareció ante Sumuguan. Estaba repleto de libros eróticos prohibidos. Sacó casualmente un libro titulado El director ejecutivo dominante y su hombre. Tras hojear unas cuantas páginas, se le puso la cara roja y el corazón le empezó a latir con fuerza. Se tapó la boca, con los ojos entrecerrados. ¡Wow! Todavía tiene ese sabor. ¡Qué rico! En su vida pasada, cuando la familia Su fue destruida, todos estos libros fueron reducidos a cenizas junto con todo lo demás. Ese fue uno de sus mayores dolores de corazón, pero Sumuguan abrazó la caja fuerte. Esta vez, definitivamente los protegeré a todos como es debido. Ah, cierto. De repente, Sumuguan recordó que había un libro particularmente especial, así que rebuscó un rato. Un momento después, lo encontré. Sacó el libro,
y en su bonito rostro se apreciaba un atisbo de vacilación y una ligera vergüenza, porque la portada del libro decía, La malvada villana y su astuto y leal perrito lobo. De hecho, este libro tuvo un impacto bastante serio en ella, abriéndole directamente la puerta para convertirse en una joven tiránica y villana. Por alguna razón, cuando miró a Qin Luo, pensó en la existencia de ese libro. De todos modos, cogió el libro, se tumbó en la cama y empezó a saborearlo mientras disfrutaba del aire acondicionado. Es hora de hacer una revisión. Primer piso, sala de estar. Como asistente personal, Qin Luo, naturalmente, no se desplazaría sin rumbo fijo, tenía que permanecer en un lugar donde su Mugwan pudiera llamarlo en cualquier momento, así que se tumbó en el sofá, cruzando las piernas sobre la mesa de centro. Aire acondicionado central encendido, televisor funcionando. Jefe Luo, aquí tiene el marisco en salsa que me pidió que encargara. Ponlo ahí. Qin Luo tenía una piruleta en la boca. Su rostro dejó escapar un gemido placentero. En un día caluroso de verano, lo que realmente necesitas es alojarte en una habitación con aire acondicionado. No hace mucho, cuando regresaron a la villa, su Mugwan dijo que necesitaba hacer algo importante en su habitación, así que les pidió que no la molestaran. Así pues, para matar el tiempo, Qin Luo, como era de esperar, eligió la opción más cómoda. Miraba el programa de variedades que daban en la televisión mientras gritaba, perrito, sal. Hola, anfitrión. Dado que se trataba de un sistema de lacayos, Qin Luo le dio un nombre apropiado. Continuó, abre el panel personal y... Qin Luo sacó la piruleta y dijo con expresión seria, de ahora en adelante, llámenme maestro anfitrión. Últimamente había realizado varias tareas. Era hora de ver qué había conseguido hasta el momento. Muy bien, maestro anfitrión. La voz de este sistema suena bastante nítida. Pero, ¿de verdad puedes cambiar la forma en que te diriges a mí? Sin embargo, burlarse del sistema hizo que Qin Luo se sintiera un poco culpable. ¿Qué sentido tiene trastear con una máquina? Pensó un momento y dijo, de ahora en adelante, llámame maestro. De acuerdo, maestro. Punto. El segundo siguiente, apareció un panel frente a Qin Luo. Qin Luo, cultivo, reino de la Fundación Temprana Fuerza, 2 puntos defensa, 8 puntos resistencia, 1 punto agilidad, 1 punto comprensión, 1 punto puntos disponibles, 0 fidelidad, 85 título, el lacayo número 1, naturalmente, emana un aura de lacayo, y todas las acciones de lacayo que se realicen se le atribuirán a la persona que esté detrás de ti. Sutra del corazón, el sutra del corazón de Laki habilidades, cuerpo fantasma de lacayo, palma fantasma de lacayo, parada automática, 13 agujas Taixuan, habilidades de hackeo de nivel divino, afinidad natural, habilidades básicas de combate, habilidades básicas de cocina, un montón de habilidades diarias diversas, artículos, un juego de agujas de plata de hierro oscuro, ficha de comando del dios de la guerra X1. Ven aquí y frótame las piernas, idiota, seguro que lo haces a propósito. La lista de habilidades era deslumbrante y llenaba el panel. Qin lo asintió con satisfacción. Muy bien. Esto fue mucho más impresionante que cuando obtuvo el sistema por primera vez. No esperaba adquirir tantas habilidades después de tan solo unos días siguiendo a este importante villano. Realmente superó las expectativas de Qin Luo. En cuanto a su nivel de cultivo, parecía haber aumentado de forma natural debido a la adición de puntos de atributo. Ahora ya era un poderoso cultivador en la etapa inicial del reino de la fundación. Pensando esto, cerró el panel y se levantó, cogió de la mesa el marisco para llevar en salsa y se dirigió a la cocina. Lo emplataría, le añadiría un par de trozos de fruta y se lo serviría como almuerzo a su Mugwan. Claro, era pleno verano, así que también debería prepararle una bebida helada. Su Mugwan, ¿dónde más podrías encontrar un subordinado tan leal como yo? Dormitorio del tercer piso. Después de todos estos años de lectura, este libro sigue siendo el más emocionante. Su Mugwan yacía en la cama, moviendo sus pies, delicados como el jade, arriba y abajo. Se había puesto una camisa fina. Mientras hojeaba el libro, dejó escapar unas risas extrañas. Su bonito rostro estaba lleno de expresiones, a veces sonrojándose encantadoramente cuando se dirigía a una parte emocionante. Se reía a carcajadas cuando se topaba con un detalle interesante de la trama. En ocasiones, se mordía el labio suavemente, sonrojándose y agarrando las páginas con fuerza. ¡Qué emocionante! Por más que lo leyera, esa escena seguía siendo demasiado emocionante. Pensar que una joven pudiera ser objeto de burlas por parte de su seguidor. Vaya, este pequeño cachorro de lobo fue demasiado travieso. En apariencia, al principio le gustaba la joven, pero en secreto la estaba utilizando para vengarse. Porque la empresa de sus padres se había visto obligada a declararse en bancarrota por culpa de los padres de la malvada joven villana. De repente, su Mugwan tuvo una repentina inspiración, y la imagen de Qin Luo apareció en su mente. No, espera. Su rostro se enrojeció. ¿Por qué de repente estoy pensando en Qin Luo? No me cae bien, y a él solo le caigo bien como subordinada de un superior. Esto no tiene nada que ver con el contenido de este libro. De repente, tío Uzi llamaron a la puerta. Señorita, es hora de almorzar. Voy a entrar, ¿de acuerdo? Mientras las palabras caían,
Sumugon se sobresaltó de repente como un pájaro asustado, y los pensamientos tímidos que albergaba en su corazón se desvanecieron al instante. En cambio, una expresión de nerviosismo apareció en su rostro. Observó los libros esparcidos por el suelo que habría que pixelar para que fueran aceptables. Oh no, Chin-Lo definitivamente no puede ver estas cosas. Sumugon gritó apresuradamente, esperen un momento. Dicho esto, saltó rápidamente de la cama y se tiró al suelo, metiendo apresuradamente los libros en la caja fuerte y empujándola debajo de la cama. Fuera de la puerta. Lealtad más uno, lealtad más uno. Chin-Lo se sobresaltó ante las indicaciones del sistema. Como todos saben, la forma de ganarse la lealtad era brindarle valor emocional a Sumugon. Pero Chin-Lo estaba algo confundido. Aún no había hecho nada, solo había llamado a la puerta. ¿Cómo era posible que eso provocara una reacción tan fuerte en la joven? Justo cuando estaba a punto de volver a llamar y preguntar, hacer clic, la puerta se abrió. Sumugon, que había terminado de limpiar el desorden, abrió la puerta sin aliento. Como estaba vestida con ropa informal de casa, su atuendo era informal, y dos largas piernas blancas eran claramente visibles para Chin-Lo. Entonces Sumugon miró fijamente a Chin-Lo con furia, pero al ver el marisco en salsa que sostenía, no se atrevió a regañarlo, así que solo pudo decir, la próxima vez no hace falta que lo traigas a mi habitación. De ahora en adelante, bajaré a comer aquí. Entiendo. Chin-Lo asintió. Luego miró con curiosidad a Sumugon, cuyas mejillas estaban sonrojadas. Tenía la frente cubierta por una fina capa de sudor, como si tuviera mucho calor. Entonces Chin-Lo dijo con preocupación, señorita, debería encender el aire acondicionado en verano, de lo contrario hará demasiado calor. Ante estas palabras, Sumugon se sentía culpable por dentro. Trató rápidamente de ocultar su vergüenza diciendo en voz alta, ¿por qué? ¿Por qué te importa? No te preocupes por mí. Dicho esto, empujó a Chin-Lo y le dijo con tono molesto, vete, vete, baja. Ah, ok. Lealtad más uno, lealtad más uno. Chin-Lo estaba desconcertado. ¿Qué le pasaba a la joven? ¿Por qué sus emociones estaban cambiando tan drásticamente? Primer piso. Después de comer hasta saciarse, Sumugon se tumbó perezosamente en el sofá del salón. Estiró sus dos largas piernas blancas y las cruzó sobre el sofá. Para castigar a Chin-Lo por perturbar repetidamente su estado mental, decidió ponerlo a hacer trabajos humildes. Entonces, señaló con la barbilla a Chin-Lo, que estaba de pie ociosamente a un lado. Chin-Lo, a esta jovencita le duelen las piernas, ven aquí y masajéalas. ¿Doloroso? Chin-Lo echó un vistazo, con una leve sonrisa en la comisura de los labios. Él sonrió y dijo, como desees. Dicho esto, dio un paso al frente y extendió sus manos, semejantes al jade, para comenzar a amasar. Técnica básica de masaje, activada. Mientras Chin-Lo comenzaba a amasar y frotar, Sumugon sintió una extraña sensación que le brotaba por dentro. Sobre todo cuando Chin-Lo dio esa respuesta, no pudo evitar reírse. ¿Qué quieres decir con, como desees? ¿Acaso te crees un eunuco? Chin-Lo sintió la suavidad bajo sus manos y sonrió mientras respondía, en mi corazón, la jovencita es como una princesa de la antigüedad. Uf, qué labia. Hablando de eso, ¿sabes dar masajes? Aunque tu técnica es normalita, seguro que la aprendiste en algún sitio. Bueno, esto es. ¿Te lo enseñó algún maestro que conociste cuando eras joven? En realidad no, aprendí por mi cuenta, por usted, señorita. Uf, más te vale estar diciendo la verdad. Sumugon se alegró mucho al oír esto. Entonces dejó de prestarle atención a Chin-Lo y se recostó en el sofá. Abrió WeChat y empezó a chatear con alguien guardado como, Gran Estrella, Gran Estrella, Gran Estrella, ¿estás ocupada? Unos segundos después, apareció un GIF de un hombrecito amarillo hurgándose la nariz. ¿Hurgándose la nariz? ¿Qué pasa? Me estoy maquillando. Al ver la respuesta, Sumugon sonrió con picardía. Nada, solo te extraño, esposa, tímidamente. Ah, sí, los halagos no te llevarán a ninguna parte. ¿Qué es lo que realmente quieres, jovencita? Mi esposa es tan lista que no puedo ocultarte nada. Solo quería preguntarte si tus padres han mencionado algo sobre un compromiso últimamente. ¿Compromiso? No, no lo han hecho. Ya veo lo que tramas. Sumugon, tu chica está muy ocupada con su carrera, ¿no puedes desearme lo mejor por una vez? Ay, ay, si me casara, te convertirías en viuda. Al ver semejante disparate, Sumugon puso los ojos en blanco y escribió, eso no es. No importa si no hay nada. Dicho esto, cerró la ventana de chat y suspiró aliviada para sus adentros. Parece que el elegido aún no ha aparecido. En su vida pasada, de una familia numerosa, surgió una elegida que se comprometió con su mejor amigo. Su mejor amiga corrió inmediatamente hacia ella llorando y sollozando por lo sucedido. En ese momento, se dio una palmada en el pecho y dijo con vehemencia que se encargaría de ello. Entonces, ella había liderado un grupo de expertos del reino de la fundación para romper el compromiso de su buena amiga. Bajo su fuerte presión, el día en que se rompió el compromiso, aquel elegido que fue rechazado arrojó el contrato de compromiso y gritó furioso, la fortuna cambia en 30 años, no subestimes a un joven pobre. La humillación que las familias Suiyán han infligido hoy a mi familia, la pagaré con creces en el futuro. Y entonces, bueno, ya sabes lo que pasó. En cualquier caso, no debe seguir el mismo camino en esta vida. Pero su buena amiga no quería casarse, así que parecía que tendría que encontrar una manera más delicada de abordar el tema. En este momento, ring ring ring, el teléfono de Sumugon sonó de repente. Cuando vio quién llamaba,
Una leve sonrisa asomó en la comisura de sus labios. Después de contestar, preguntó Paula. Mientras hablaba, de repente sintió algo extraño. Ella levantó la vista. Su rostro se puso rojo al instante. Ella vio eso. Chin lo masajeaba y amasaba con mucho cuidado, con una expresión extremadamente seria. Es que esto me pareció un poco demasiado serio. Al otro lado del teléfono, se oyó una voz coqueta y familiar. Hermana Su, ¿cómo has estado últimamente? Esta hermanita te ha echado mucho de menos. La salud del abuelo ha mejorado un poco últimamente, así que estamos planeando celebrar un banquete familiar dentro de 3 días para animar el ambiente. Hay muchas cosas que organizar durante este tiempo. ¿Le gustaría a la hermana mayor venir a ayudar? La voz empalagosa de su bailén se oía desde el otro lado de la línea. Banquete familiar. Ah, cierto. En su vida pasada, su abuelo, el viejo maestro Su, también había organizado un banquete familiar cuando mejoró su salud, pero en aquel momento ella se había ido al extranjero a jugar, así que nadie le había avisado. Esta vez tenía que irse sí o sí. Justo cuando Su Muguan estaba a punto de responder, su voz sonó un poco extraña. Oh, ya veo. Dicho esto, retiró bruscamente el pie del agarre de Chin Lo. Entonces miró a Chin Lo con furia. Este bastardo, ¿lo habrá hecho a propósito? Presionando tan fuerte justo cuando estoy hablando por teléfono. Lealtad más 2. Este último recobró el sentido y miró con confusión a la molesta Su Muguan. ¿Qué le pasa a la jovencita? Mi técnica debería haber sido buena. ¿Podría ser que piense que mis habilidades son deficientes? Vaya, qué difícil es hacerte. Bueno, entonces debo asegurarme de satisfacerte. Esta es una gran oportunidad para aumentar mis puntos de fidelidad. Así que, Chin Lo extendió la mano y volvió a retirar el pie. Su Muguan, por su parte, Su Baiyan sentía un poco de miedo debido al encarcelamiento de Xie Yun y los demás. Tenía miedo de que no pudieran resistir y la delataran. Por eso tomó la iniciativa de llamar a Su Muguan para hablar sobre la cena familiar y también para tantear el estado de ánimo de Su Muguan. En circunstancias normales, no le advertiría a Su Muguan ni aunque tuviera que saltar de un edificio y morir en la calle. Pero, al escuchar la voz de Su Muguan, Su Baiyan sintió que algo no andaba bien, aunque no le dio mucha importancia. Ella simplemente continuó. Ah, cierto, hermana Su. Papá y mamá dijeron que también les gustaría ver a tu nuevo seguidor, así que tráelo contigo cuando vengas. Seguidor, milímetros. Sí, la que se llama Chin Lo. Oh, él. Hermana Su, ¿estás bien? Estoy bien. ¿Qué podría estar mal conmigo? De todos modos, estaré allí. Eso es todo. Hacer clic. El teléfono fue colgado violentamente. El rostro de Su Muguan se enrojeció de vergüenza mientras se aferraba con fuerza a la esquina del sofá. ¿Está satisfecha la jovencita? Satisfecho. Su Muguan giró la cabeza al oír esas palabras, mirando al aparentemente leal Chin Lo con una expresión de vergüenza e ira. Entonces, estallido. ¡Ay, maldito seas! Lo hiciste a propósito. +1, +1, +1, 2 con experiencia extraña, dirigiéndose a la casa principal de la familia Su. Chapoteo, chapoteo. En el baño, Chin Lo se lavó la cara a regañadientes. Cuando el agua fría le salpicó la cara, Chin Lo finalmente se quedó sin palabras. Vamos. Su Muguan, ¿estás loco? ¿No fuiste tú quien me pidió que viniera a servirte? ¿Cómo pudiste levantarte de repente y darme una patada violenta? Pero, Chin Lo levantó la vista y se contempló en el espejo, con una expresión que transmitía un significado indescriptible. Extraño. ¿Por qué su mente seguía reproduciendo eso? Silbido. No, espera. Podría ser. Chin Lo abrió mucho los ojos y se miró en el espejo con incredulidad. Se tapó la boca, con expresión de asombro. Chin Lo, hombre, 24 años, soltero. En su vida anterior, sus padres habían fallecido, y un día, mientras cruzaba la calle, fue atropellado por un coche que atravesó el espacio, transportándolo a este mundo. Nunca había tenido una relación sentimental, así que no estaba seguro de qué tipo de mujer le gustaba. Pero, teniendo en cuenta lo que acaba de suceder, Chin Lo pareció darse cuenta de algo. Podría ser, a él, en realidad le gustaba. Silbido. Las pupilas de Chin Lo se contrajeron. No, Su Muguan jamás debe enterarse de esto. De lo contrario, sin duda lo despreciaría e insultaría. En este momento, tío Uzi, se oyeron golpes en la puerta. A continuación, la voz de Su Muguan. Chin Lo, ¿estás bien? ¿Te sientes mejor? Su Muguan estaba parada en la puerta, con una expresión de profunda confusión y vergüenza. Juró por el cielo que en ese momento fue simplemente un acto reflejo. No fue en absoluto por una actitud de señorita jovencita ni nada por el estilo, simplemente estaba abrumada por la vergüenza y la irritación. Por eso malinterpretó a Chin Lo, pero, en ese momento, ya no había nada que hacer. Fue un acto reflejo, dio una patada antes de darse cuenta. Sin embargo, la carne de Chin Lo era bastante resistente, ni siquiera se desmayó. En este momento, hacer clic, la puerta se abrió. Chin Lo salió con una sonrisa amarga. Miró a Su Muguan, cuya expresión reflejaba culpa y arrepentimiento, y sonrió con impotencia. Ya está bien, es solo que la patada de la jovencita realmente me hizo experimentar lo que significa tener la fuerza de un prodigio marcial. Mientras hablaba, Chin Lo se dio una palmada en el pecho y dijo con un temor persistente, aunque estoy en la etapa inicial del reino de la fundación, todavía sentí que la sangre se me revolvía y casi tosí sangre. El rostro de Su Muguan se enrojeció y miró la gran mano de Chin Lo. Entonces se mordió el labio,
sacó un pañuelo y, mientras le secaba el agua de la mano, se disculpó. Lo siento, fue un gesto totalmente inconsciente. Tienes la mano toda mojada, déjame limpiártela como disculpa. Al ver la actitud sincera de Su Muguan, Chin-Lo también comprendió que ella realmente no estaba jugando con él. Entonces sonrió e intentó retirar la mano. No es necesario, señorita. Puedo hacerlo yo mismo. Antes de que pudiera terminar de hablar, la sonrisa de Chin-Lo se congeló en su rostro. ¿Por qué no puedo retirar la mano? Extrañar. Chin-Lo miró con incomodidad a Su Muguan, quien aún le sostenía la mano derecha y se la secaba meticulosamente con un pañuelo. Ni siquiera levantó la vista, simplemente siguió limpiando y dijo, no pasa nada, yo te ayudo. Su Muguan bajó la cabeza y limpió con cuidado la palma de la mano de Chin-Lo. En realidad, silbido. Esta manita, antes le había parecido muy bonita. Inesperadamente, ahora esas gotas de agua parecían añadir una especie de encanto especial a la palma de la mano de Chin-Lo. Mano seductora, siempre tratando de tentar a la gente. De hecho, Su Muguan guardaba un secreto aún mayor, un secreto incluso más grande que su afición por las novelas románticas. Eso es, de hecho, tenía una fijación con las manos. No, esto jamás debe ser sabido por Chin-Lo, de lo contrario, seguro que la miraría con desprecio y la llamaría pervertida. Al instante, Su Muguan se recompuso, guardó tranquilamente el pañuelo y soltó la mano de Chin-Lo. Entonces le sonrió a Chin-Lo y fue al grano, diciendo, por cierto, Chin-Lo, ¿no tienes conocimientos de medicina? Da la casualidad de que esta noche vamos a visitar a mis padres, y ellos también quieren conocerte. En ese momento, podrás mostrarles a mis padres tus habilidades médicas. Si no hay ningún problema, les pediré que te dejen tratar la antigua dolencia de mi abuelo. Hablando de esto, Su Muguan volvió a dar instrucciones repetidamente. Habrá un banquete familiar dentro de 3 días. Además de los parientes cercanos de la familia principal, sin duda vendrán también otros parientes lejanos. Todos son unos mal hablados y unos sinvergüenzas. Si dicen algo sobre mí en ese momento, tendrás que soportarlo. Según la situación en su vida anterior, en cada banquete familiar, sus tías y tíos siempre se burlaban de ella, abierta o sutilmente, por no casarse, por causar siempre problemas, por no ser tan buena como su Bailan, etc. Siempre se enfurecía, pero ahora que había renacido, ya lo había comprendido todo. Mientras hablaba, echó un vistazo a la mano de Chin-Lo, entonces apartó rápidamente la mirada. Al oír esto, Chin-Lo echó un vistazo a los pies de jade de Su Muguan, envueltos en zapatillas con forma de tiburón. Apartó la mirada rápidamente y sonrió en respuesta, entendido, señorita. Al ver esto, Su Muguan asintió con satisfacción. Muy bien, los dos se miraron y sonrieron. Jeje. El hecho de que tengo un fetis de manos, nunca debe ser sabido por ella. El 18 de la tarde, residencia de la familia Su. La caravana exclusiva de Su Muguan pasó por varias fases de estrictas inspecciones y llegó frente a una puerta de hierro abierta. Un hombre de mediana edad, vestido con uniforme de mayordomo, con las manos a la espalda y gafas, llevaba mucho tiempo esperando allí. La comitiva se detuvo frente a la verja de hierro. Click Sulan caminó hacia la parte trasera y abrió la puerta del coche. Primero salió Chin-Lo, con esas gafas de sol que le resultaban familiares, seguido de Su Muguan, que también llevaba gafas de sol. Esta última alzó la cabeza y contempló la familiar verja de hierro que tenía delante y la escena que se extendía tras ella, que recordaba a un gran palacio. Los recuerdos inundaron su mente. La casa principal de la familia Su. Yo he vuelto. El mayordomo de mediana edad vio a Chin-Lo con su gabardina negra, y un brillo apareció en sus ojos. Pero él lo ocultó rápidamente, luego dio un paso al frente y le dijo a Su Muguan con respeto fingido, jovencita, ¿cuánto tiempo sin verte? El maestro, la señora y la segunda señorita te extrañan mucho. Su Muguan miró al mayordomo de mediana edad que tenía delante, y los recuerdos afloraron. Ella se burló para sus adentros, diciendo, la segunda señorita desde luego que no, preferiría que no volviera nunca. El mayordomo de mediana edad sonrió sin decir palabra. En cambio, dirigió su mirada a Chin-Lo y dijo significativamente, esta debe ser la nueva seguidora que has reclutado, jovencita. No esperaba que la joven lo valorara tanto, otorgándole semejante honor. Al ver que la conversación giraba en torno a él, Chin-Lo miró al hombre. ¿Podría ser este hombre con gafas el mayordomo malvado de la historia original que conspiraba para ayudar a su Bailan a convertirse en el jefe de la familia Su? Juegos narrativos de ciencia ficción recordaba, que lo llamaban algo así como era, tío algo. Cierto, se llamaba tío Su. Solo un hijo adoptivo, reconoce tu lugar. Al oír esto, Su Muguan explicó con calma a Chin-Lo, aunque Chin-Lo es mi asistente, sus habilidades son dignas de estar a la par conmigo. Quizás Chin-Lo también pueda tratar la lesión de mi abuelo, y mis padres también quieren conocerlo, por eso lo traje conmigo. Tío Su, por favor, guíenos. Mientras hablaba,
Su Muguan miró al tío Su. En su mente, recordó las acciones del tío Su de su vida anterior, desde que fue adoptado por el abuelo de su Muguan cuando era niño y se convirtió en su hijo adoptivo. Incluso entonces, ya había estado tramando en su mente cómo apoderarse de los bienes de la familia Su y tomar el puesto de cabeza de familia. Desafortunadamente, ¿cómo es posible que el vasto negocio de la familia Su pueda ser entregado a un tercero? Así pues, cuando el tío Su se dio cuenta de que nunca heredaría a la familia Su en esta vida, ideó otro plan. Eso significaba convertirse voluntariamente en el mayordomo de la familia Su, y luego, que su hija biológica, Su Bailan, herede la familia Su. Todos se dejaron engañar por la apariencia de lealtad y devoción que mostraba el tío Su. En realidad, él era el intrigante más astuto y reservado, y solo reveló que Su Bailan era su hija biológica en su lecho de muerte. Originalmente, los padres de Su Muguan solo tenían la intención de elegir a una hija adoptiva huérfana como una piedra de afilar para convertir a Su Muguan en la cabeza de familia, pero inesperadamente, esta hija adoptiva fue sustituida en secreto por el tío Su por su propia hija biológica, ajena a la familia. En secreto, ayudó a Su Bailan a ganarse gradualmente el cariño de la familia, invadiendo poco a poco los diversos negocios familiares, hasta que tocó lo más importante de la familia Su. Eso eran artes marciales. El tío Su se ajustó las gafas, miró a Su Muguan y a Chin Lo con una sonrisa en el rostro. En realidad, ya se estaba burlando de ellos en secreto en su interior. Un peón cuyo futuro fue decidido al nacer se atreve a regresar. No importa. Has desperdiciado gran parte de la ayuda de mi hija. Así que en este banquete familiar, seguro que te haré quedar en ridículo. Haz que nunca más puedas volver a alzar la cabeza en la familia Su. Pensando en esto, el tío Su no hizo entrar inmediatamente a Su Muguan y Chin Luo, sino que negó con la cabeza y dijo con una sonrisa, señorita, puede entrar, pero miró de reojo a Chin Luo y dijo con frialdad, no puedo dejar entrar así como hacía a alguien de origen desconocido. Acabas de decir que este chico podría tratar la lesión de mi padre adoptivo, pero los labios del tío Su se curvaron en una mueca de desprecio mientras miraba a Chin Luo con burla y decía, no lo creo. Su Muguan frunció el ceño y apretó los puños. Ella no se esperaba que el tío Su dejara de fingir y le diera una advertencia abiertamente verdad. Aunque en apariencia había sido expulsada de la familia Su, en realidad no se le había arrebatado ninguno de los derechos que le correspondían. El tío Su se había dejado cegar por el simple destello de esperanza que vio ante sus ojos. Pensando en esto, Su Muguan respiró hondo, conteniendo su ira. Miró al tío Su y dijo con frialdad, tío Su, ya te dije que Chin no podría curarlo, o te encargas tú o te haces a un lado. Al oír esto, el tío Su rió para sus adentros. Esto es exactamente lo que estaba esperando que dijeras. Su semblante se ensombreció al decir con severidad, señorita, el patriarca de los Su es mi padre adoptivo. No puedo confiar su vida a las decisiones de alguien de origen desconocido. El banquete familiar es dentro de 3 días. Sin embargo, en un momento como este, señorita, usted trae de vuelta a un seguidor de origen desconocido que afirma que puede tratar a mi padre adoptivo. Señorita, ¿podría ser que esté jugando con la vida del patriarca Su? Al decir esto, la expresión del tío Su se tornó muy seria. Miró a Chin Luo y dijo con frialdad, déjame decirte que la señorita es inexperta en los asuntos del mundo. También he investigado tus antecedentes, no tienes padre, ni madre, ni familia ni amigos. ¿Cómo es posible que tengas conocimientos médicos? Solo estás intentando. Bofetada. Antes de que pudiera terminar de hablar, antes de que la palabra engañar pudiera salir de su boca, un sonido seco interrumpió el discurso del tío Su. El rostro del tío Su estaba ladeado, con la mirada ligeramente perdida y la mejilla dolorida. ¿Qué? Me abofetearon. ¿Por quién? Se sujetó el rostro, girando la cabeza con rigidez para mirar. Solo para ver, Su Muguan sacudió su muñeca, con los ojos fríos como el hielo y un tono gélido, diciendo, cállate. ¿Quién te crees que eres para señalar con el dedo a mi gente? Solo eres un hijo adoptivo, conoce tu lugar. Su Muguan. Las pupilas del tío Su se contrajeron de inmediato, y una intención asesina brotó incontrolablemente de su pecho. Las palabras de Su Muguan fueron como agujas que le perforaron el corazón una y otra vez. Hijo adoptivo. Así es. Lo que más odiaba era que otros lo llamaran hijo adoptivo del patriarca Su. Él podía llamarse así, pero jamás permitiría que otros lo hicieran. Pensando en esto, abrió la boca para decir algo. Su Muguan, tú, bofetada. Antes de que pudiera terminar de hablar, le volvieron a dar una bofetada en la otra mejilla. El tío Su ladeó la cabeza y sus ojos reflejaban sorpresa. Me han vuelto a bofetear. ¿Por quién? Abrió mucho los ojos y giró la cabeza para mirar a la persona que lo había golpeado. Solo para ver, Chin Lo se subió los cristales de esas ridículas gafas de sol para dejar ver una mirada desdeñosa, y luego sacudió la muñeca igual que Su Muguan, con una expresión arrogante y dominante inútil. ¿Quién te dio permiso para llamar a mi señorita por su nombre completo? Un hijo adoptivo debe comportarse como tal. Debería ser como esa hija adoptiva, Su Bailan, manteniéndote al margen en silencio y sin molestar a nadie. Mientras hablaba, Chin Lo levantó el dedo medio hacia el tío Su, perdedor. Tras hablar, Chin Lo volvió a bajarse las gafas de sol. Él sonrió y miró a Su Muguan,
cuyos labios se crispaban ligeramente, y dijo, vámonos, señorita, ya sé cómo llegar. Ya puedo ver el carrito turístico estacionado detrás de las rejas de hierro. Vaya, la verdad es que la casa principal de la familia Su es enorme. Su Mugwan no esperaba que Chin Luo abofeteara al tío Su sin dudarlo. Al ver la expresión sombría del tío Su, sintió que el hombre estaba a punto de estallar de rabia. Chin Luo, ¿tienes idea de que este tipo se encuentra actualmente en la etapa final del reino de la fundación, y que en su vida pasada incluso llegó al reino de la maestría? Suspiro. Originalmente solo la habría odiado a ella, pero ahora, definitivamente también odiará a Chin Luo. Este tipo se atreve a provocar a cualquiera. Olvídalo. Su Mugwan sonrió levemente, cruzó los brazos sobre el pecho, las comisuras de sus labios se curvaron mientras adoptaba una actitud altiva y caminaba hacia las puertas de hierro, diciendo, muy bien, esta señorita la llevará a conocer a mis padres. Mientras hablaba, Su Mugwan giró la cabeza para dirigirse a Zulan y a los demás que estaban detrás de ella, quienes la miraban atónitos. Zulan, ve a aparcar el coche y luego entra. Zulan recobró el sentido y miró al tío Su, que había recibido 2 bofetadas y cuya expresión ahora era sombría. Ella tragó saliva con dificultad y respondió, sí, silbido. Este tío Su es un experto veterano en la etapa final del reino de la fundación. Se dice que podría alcanzar el reino de la maestría en cualquier momento. Una cosa es que la señorita joven lo golpee, pero tú, Chin Luo, ¿qué derecho tienes a golpearlo también? ¿Realmente no le tienes miedo a la muerte? Espera. Zulan reaccionó repentinamente, observando las figuras que se alejaban de Su Mugwan y Chin Luo. De repente lo comprendió. No es de extrañar que la señorita tratara a Chin Luo de forma tan especial. Resulta que este Chin Luo es realmente especial. ¿Acaso esa declaración anterior, a quienes no te atreves a provocar, yo, Chin Luo, si me atrevo, no fueron palabras vacías? Zulan quedó totalmente convencido por Chin Luo. Te admiro como a un verdadero hombre. Incluso te atreves a abofetear a un experto en la etapa final del reino de la fundación. Ella huecó las manos hacia el tío Su. Tío Su, primero nos despedimos. Dicho esto, les pidió a Shen Fai y a los demás que fueran a aparcar el coche. En cuanto al tío Su, se quedó paralizado, apretando los puños con fuerza. Sus ojos reflejaban una intención asesina. Tras haber recibido 2 bofetadas y haber sido humillado, estaba a punto de estallar de rabia. Si existiera una técnica que pudiera convertir la ira en poder de cultivo, quizás ya habría alcanzado el reino de la maestría. Giró la cabeza furiosamente, mirando el carrito turístico que transportaba a Su Mugwan y Chin Luo mientras se alejaba cada vez más. El tío Su apretó los puños, gruñendo con intención asesina, Su Mugwan, y ese seguidor. Seguro que te haré desear estar muerto. Siseo, maldita sea. ¿Cómo pudo doler tanto la bofetada de ese seguidor? Incluso penetró mi físico de la última etapa del reino de la fundación. Malditos sean. Si no me vengo de esta injusticia, no soy digno de ser humano. Tú lacayo, ni siquiera yo puedo usarlo como madre. La familia Su era una fuerza dominante en la ciudad de Jian. Su esfera de influencia y sus empresas comerciales abarcaban todo el mundo. Por supuesto, la principal razón que sustentaba su posición inquebrantable era el patriarca de la familia Su, Suba, una de las únicas 7 potencias de última etapa del reino pico en el mundo: mapas, reino de la iniciación, reino de los fundamentos, reino de la maestría, reino de la cima, reino del retorno a la simplicidad. El viejo maestro Suba formaba parte de este grupo de élite. Desafortunadamente, debido a problemas con su técnica de cultivo en sus primeros años, el cuerpo de Suba desarrolló una dolencia oculta que se manifestó en su vejez, poniéndolo repetidamente en estado crítico. La reputación de la familia Su en el mundo de las artes marciales también estaba en peligro. En la residencia principal de la familia Su, la residencia principal era una vasta finca con extensos terrenos. Dentro de la finca, árboles centenarios se elevaban hacia el cielo, y pabellones y torres estaban dispuestos con maestría, desprendiendo cada rincón una sensación de profunda herencia histórica y prestigio familiar. Chin Luo siguió a Su Mugwan mientras entraban al salón principal de la familia Su. Los padres de Su Mugwan llevaban tiempo esperando. El señor y la señora Su estaban de pie en el gran salón, y sus expresiones se suavizaron con una sonrisa mientras miraban a Su Mugwan. Bienvenido. El padre de Su Mugwan era el actual jefe de la familia Su, llamado Su Lintian. Su voz era monótona, pero sus ojos reflejaban un atisbo de cariño. Debido a su técnica de cultivo, Su Lintian no podía expresar plenamente sus emociones. Hija mía, tu padre quiere darte la bienvenida. Quédate unos días hasta que termine el banquete familiar. Tu abuelo también te ha echado de menos. La madre de Su Mugwan se llamaba Ning Qingxuan, la hija mayor de la familia Ning de la ciudad de Guan. En su juventud, conoció a Su Lintian y se enamoró de él durante una competición de artes marciales. En comparación con la calma que caracterizaba a Su Lintian, el rostro de Ning Qingxuan estaba iluminado por una cálida sonrisa. Su mirada iba de un lado a otro entre Chin Luo y Su Mugwan. Especialmente cuando notó las manos claras y bien definidas de Chin Luo, su corazón se conmovió con un interés particular. Su Bailan también estuvo presente y debido a la compañía, ella mantuvo una actitud amable y obediente. Hermana Su, por fin has vuelto. Familia. Mientras hablaba, echó un vistazo rápido a Chin Luo, que estaba de pie detrás de Su Mugwan. Sus ojos brillaron de ira al instante. Maldita sea, ¿cómo es posible que este tipo haya podido venir? He vuelto, mamá y papá.
Su Mugwan sonrió levemente, ignorando a su Bailian, y se giró para presentar a Chin-Luo, diciendo, papá, mamá, esta es mi nueva asistente que querían conocer. Su nombre es Chin-Luo. Cuando Su Mugwan terminó de hablar, Chin-Luo dio un paso al frente e hizo una reverencia cortés, diciendo, tío Su, tía Su, yo, Chin-Luo, les presento mis respetos a ambos. Al escuchar esto, la mirada de Su Lingtian se detuvo en Chin-Luo por un instante, como si observara cada detalle de él. Aunque Chin-Luo era solo el asistente de Su Mugwan, por alguna razón, carisma natural continuamente activado, la humildad y la confianza que irradiaba de su comportamiento hacían que la gente se sintiera a gusto. En cambio, su propia hija parecía emanar un aura de sed de sangre cada vez más intensa. Pensando en esto, Su Lingtian abrió lentamente la boca, con un tono de voz que denotaba indiferencia, milímetros. Su voz era monótona y fría, pero Chin-Luo pudo detectar en ella un matiz de satisfacción. ¿Por qué? ¿Lo he conocido antes? En ese momento, la madre de Su Mugwan sonrió y se volvió hacia Chin-Luo para explicarle, tu tío Su no es muy expresivo debido a su técnica de cultivo. Te agradece por haber ayudado a nuestro Mugwan a resolver la crisis en la empresa. Nuestra hija es arrogante y dominante, así que es fácil engañarla. Es una suerte que estuvieras allí, Chin-Luo. De lo contrario, nuestra hija podría haber llevado a la quiebra a la corporación Su justo después de tomar el control. Su Bailian parpadeó, con expresión inocente. El rostro de Su Mugwan se enrojeció y agarró la mano de Ning Qingshuan, quejándose, mamá, ¿cómo puedes hablar así de tu hija? Chin-Luo sonrió y respondió, todo esto es gracias a la excelente guía de la señorita. Mi contribución es solo 1/10 parte del mérito. El resto, 9/10 partes, se deben a la inteligencia y sabiduría de la joven señorita. Dicho esto, Chin-Luo se volvió hacia Ning Qingshuan, juntó las manos respetuosamente y dijo, hace tiempo que oí que la familia Su es una fuerza dominante en la ciudad de Jian, con influencia en todo el mundo, y es especialmente famosa por sus artes marciales, siendo una de las familias más poderosas del mundo. Mapas, su regla más importante es la lealtad. Y yo, Chin-Luo, estoy completamente entregado a la joven señorita, sin ningún motivo oculto. Chin-Luo. Su Mugwan se sintió conmovida por dentro. Chin-Luo, realmente has conmovido mucho a esta jovencita. Su Bailian hizo un puchero, pensando, lamebotas, adulador. Ning Qingshuan asintió con satisfacción. No está mal. Chin-Luo no era ni arrogante ni impetuoso, sino modesto y educado, afectuoso con los demás y, sobre todo, tenía un carácter amable y accesible. Era un talento verdaderamente excepcional. Especialmente, Ning Qingshuan echó un vistazo a la mano de Chin-Luo, que parecía de jade y estaba alzada. Ella sonrió con picardía, tomó la mano de Chin-Luo con naturalidad, lo miró con una sonrisa y dijo, pequeño Luo, ya que te has convertido en el asistente personal de Mugwan, ahora eres parte de la familia. ¿Qué te parece esto? ¿No dijo Mugwan que conoces las artes médicas? Recientemente, Ning Qingshuan fingió estar preocupada, se frotó el hombro y dijo con inquietud, últimamente, tengo los hombros muy doloridos. ¿Crees que podrías ayudar a la tía? Hey hey hey. Antes de que pudiera terminar, Su Mugwan se interpuso rápidamente entre ellos y apartó con fuerza la mano de Ning Qingshuan que intentaba agarrar a Chin-Luo. Se paró frente a Chin-Luo, regañando a su madre con vergüenza. Mamá, ¿cuántos años tienes? Chin-Luo es mi sirviente, porque lo estás tocando. Si te duelen los hombros, no puedes pedirle a papá que te los masajee. Si no, puedes pedirle a Bailian que lo haga. Al oír esto, Su Bailian se acercó inmediatamente a Ning Qingshuan y dijo, así es, mami, deja que Lien Lien te ayude. Esta última primero agitó la mano, luego se puso una mano en la cadera, mirando a Chin-Luo, y después a Su Mugwan, que parecía estar vigilando su comida. Ella bromeó, ¿por qué tanta reacción? Hija, ¿no dijiste que Chin-Luo sabía de medicina? Por eso quise probarlo. ¿Cómo es posible que ni siquiera puedo usar a tu asistente como tu madre? Usar. Su Mugwan levantó la vista y miró fijamente a su madre, diciendo, así es. Chin-Luo es mi asistente, así que solo se lo presto a la gente a la que yo quiero prestárselo. La boca de Chin-Luo se contrajo detrás de ella. Oye, la forma en que hablas hace que parezca que soy un objeto. En este momento, Chin-Luo sintió un roce en la cintura. Miró hacia un lado con curiosidad. Solo para ver, el padre de Su Mugwan, Su Lingtian, permanecía allí impasible. Extendió la mano y se señaló a sí mismo, diciendo con voz monótona, yo. Chin-Luo se quedó atónito y luego reaccionó. Preguntó con vacilación, ¿quieres que te eche un vistazo, verdad? Al ver que Chin-Luo había comprendido lo que quería decir, los ojos de Su Lingtian mostraron inmediatamente un atisbo de alegría. Milímetros. Él asintió. Chin-Luo se resignó interiormente, pensando que esta familia de villanos parecía un poco anormal. Pensando en esto, ¡zas! La técnica de las 13 agujas de Taixuan se activó al instante. En un instante, Chin-Luo descubrió la causa de la dolencia. Debido a que las artes marciales de la familia Su eran extremadamente frías y de naturaleza yin, provocaban que Su Lingtian sufriera diariamente un dolor de frío extremo en sus meridianos. Chin-Luo pudo ver que aún seguía soportando ese dolor. Fue únicamente gracias a sus artes marciales y a su propia fuerza de voluntad, que parecía como si nada hubiera pasado. Entonces, simplemente necesitaba ayudar a eliminar la energía fría de su cuerpo con regularidad para aliviar gradualmente este dolor. Pensando en esto, ¡zas!
Las agujas de plata de hierro oscuro se clavaron instantáneamente en el cuerpo de Zulintian. Auge. Oulides de energía extremadamente fría fueron expulsadas inmediatamente de su cuerpo. La tez, originalmente pálida, de Zulintian se fue tornando gradualmente sonrosada. Su Mugwan seguía discutiendo acaloradamente con su madre a un lado. De repente, una oulide de energía extremadamente fría provino de atrás. Ambos se dieron la vuelta y vieron a Chinlo atendiendo a Zulintian en el acto. La pequeña boca de Nin Kingswan se abrió ligeramente y sus ojos se llenaron de sorpresa. ¿Qué tipo de técnica de aguja es esta? ¿Realmente puede disipar la energía fría del cuerpo de su marido? ¿Qué está sucediendo? ¿De verdad la habilidad médica de esta pequeña asistente es tan formidable? Su Mugwan también tenía una expresión de asombro. Silbido. ¿Es posible que Chinlo realmente pueda disipar la energía fría de las técnicas de la familia Su? Espera, ¿de verdad tus habilidades médicas son tan asombrosas? Su Bailian, que estaba de pie a un lado, parecía un poco aturdida, incapaz de ver la energía fría, solo sentía que el entorno estaba un poco frío. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué acaba de ocurrir? ¿Por qué está todo el mundo tan sorprendido? ¿Debería yo también poner cara de sorpresa? Solo aquellos que practicaban artes marciales sabían lo que significaba poder disipar la energía fría para un miembro de la familia Su. Podría decirse que esto representa un perfeccionamiento total de la técnica de la familia Su. Los efectos secundarios de la energía fría ahora podrían eliminarse por completo. Su Mugwan quedó particularmente conmocionada. En su vida anterior, aunque había perfeccionado sus artes marciales, su cuerpo aún sufría diversos daños a causa de la energía fría. Había soportado un dolor insoportable luchando contra aquel grupo de protagonistas, pero inesperadamente, Su Mugwan miró hacia Chinlo, con los ojos parpadeando. El halo sobre la cabeza de Chinlo brillaba aún más. ¡Wow! Chinlo fue sin duda el protagonista. Capítulo 36. Incluso golpeaste a un perro. Ojalá pudieras hacer que Chinlo trabajara para ti. Un momento después, el tratamiento ha terminado. Los escalofríos de Zulintian desaparecieron, su tez se sonrojó y su temperatura corporal volvió a la normalidad. Abrió los ojos y respiró hondo. Entonces miró con gratitud a Chinlo. Bien. Bien. Chinlo retiró las agujas de plata, ligeramente sorprendida. Eso fue un cumplido. Risita, esa es su manera de decir que eres una buena persona. Pequeño Luo, eres solo la segunda persona a la que mi esposo ha elogiado así en este momento. Nin Kingswan se acercó, entrelazó su brazo con el de Zulintian y le sonrió a Chinlo. Inesperado, verdaderamente inesperado. La nueva seguidora de su obediente hija era muy capaz. Sus habilidades médicas eran extraordinarias. Ahora, el padre de Lintian podría salvarse. El segundo, mamá, no estarás diciendo que fuiste la primera persona a la que papá elogió, ¿verdad? Su Mugwan, reprimiendo su asombro, se acercó a Chinlo y miró a su madre con escepticismo. Al oír esto, Nin Kingswan rió suavemente, acurrucándose contra el hombro de Zulintian como un pajarito. ¿Qué te parece? El rostro de Zulintian se sonrojó ligeramente. Sí. Su Mugwan, Chinlo. Dicen que las familias de villanos son cariñosas entre sí, y parece ser cierto. En ese momento, Nin Kingswan sonrió a Chinlo y dijo, oh, cierto. Pequeña Lien, quédate aquí y haz el compañía a la pequeña Luo. Haré que tu hermana me acompañe a ver cómo está el padre de Lintian. El padre de Zulintian no era otro que el patriarca de la familia Su, Suba, el maestro supremo que una vez dominó el mundo de las artes marciales, sometiendo a todos los practicantes hasta el punto de que apenas podían respirar. Referencia geográfica. Subayan miró a Chinlo, aparentemente pensando en una forma de vengarse, e inmediatamente asintió. Está bien, mami. Mamá, no puedes llamar así a Chinlo. Su Mugwan protestó, pero aún así aceptó la propuesta de su madre. Sin embargo, antes de irnos, todavía tenía que advertir a alguien. Pensando esto, Su Mugwan se acercó a Su Bailian con una actitud amigable. Hermana Bailian. Su Bailian tembló, forzando una sonrisa mientras miraba a Su Mugwan que se acercaba. Hermana Su, ¿qué sucede? Familia, jeje, nada del otro mundo. Hace mucho tiempo que no veo a mi hermana y te he echado muchísimo de menos. Ah, por cierto, tienes la cara un poco hinchada. ¿Qué te ha pasado? Mientras Su Mugwan hablaba, extendió la mano y le pellizcó suavemente la mejilla a Su Bailian. Este último recordó al instante haber sido abofeteado por Chinlo y haber escuchado las palabras amenazantes de Su Mugwan en el coche. Inmediatamente, sintió un nudo en el estómago y forzó una sonrisa tensa. Hay muchos mosquitos en verano, me picaron. Oh, entonces no es nada. Espero que te lleves bien con mi seguidor. Con eso, Su Mugwan apartó la mirada y luego fulminó con la mirada a Chinlo antes de marcharse con sus padres para visitar al patriarca de la familia Su. Maldito sea Chinlo, es especialmente popular entre las mujeres mayores. Primero Tang Wenyu, ahora su propia madre. ¿Qué clase de rasgo ridículo es este? Chinlo, a quien habían mirado fijamente sin explicación, estaba confundido. ¿Qué hice ahora? La anciana Nin Kingswan presentía algo y rápidamente abrazó el brazo de Su Mugwan, apoyando su cabeza contra ella. Mi buena hija, déjame tener a la pequeña Luo como mi seguidora en su lugar. Piérdase. Mientras los demás se marchaban, Su Bailian reveló de inmediato su verdadera personalidad. Anteriormente, en presencia de sus padres, había hecho todo lo posible por mantener la sonrisa, pero ahora que todos se habían ido, este maldito seguidor no lo tendría fácil. Pensando esto,
Apretó los dientes y miró a Chin-Lo con desprecio, burlándose. Vaya, vaya, no esperaba que te atrevieras a venir aquí. Al oír esto, Chin-Lo también dejó de fingir, puso los ojos en blanco y se burló. Si una hija adoptiva como tú puede quedarse aquí, ¿por qué no puedo venir yo, el seguidor personal de Sumuwan? Tú, Subailin se enfureció al instante. Ahora solo sabes fanfarronear. Parecía haber pensado en algo, y su expresión furiosa se fue atenuando gradualmente. En cambio, sonrió con sorna y dijo, déjame decirte, Chin-Lo, que antes no podía hacerte nada en casa de Sumuwan, pero aquí, jeje. Boki, ven aquí. En cuanto terminó de hablar, guau guau, de repente, se oyó el ladrido de un perro. Entonces, un pitbull de aspecto feroz se acercó corriendo y empezó a dar vueltas alegremente alrededor de los pies de Subailin. Chin-Lo pensaba que, dado que se trataba de la casa de la familia Su, no haría nada contra Subailin. Claro, eso suponiendo que ella no lo provocara. Sin embargo, buen chico, buen chico. Subailin se agachó y acarició la gran cabeza del pitbull, luego miró a Chin-Lo con una expresión un poco traviesa y dijo, sabes, Boki ha sido criado por mí desde que era pequeño. En esta casa, solo me escucha a mí, además de a mi papá y a mi mamá. Muerde a quien yo le digo que muerda. Y, mi mamá quiere muchísimo a Boki, no soporta verlo sufrir en absoluto. Seguidor de Sumuwan, ¿no eras tan arrogante antes? Incluso te atreviste a tratarme así. Esta vez, veamos qué tan arrogante puedes ser. Quédate ahí obedientemente y deja que Boki te muerda hasta que estés ensangrentado y magullado, luego arrodíllate en el suelo aullando de dolor y arrepentido por haberme provocado. Con eso, Subailin señaló a Chin-Lo y le ordenó a Boki, Boki, ataca. Chin-Lo, te reto a que eches a Boki de una patada. Si lo haces, jamás volverás a tener la oportunidad de quedarte en esta casa. En realidad, guau guau, Boki se giró para mirar a Chin-Lo. Sin embargo, Boki miró a Chin-Lo, quien tenía una afinidad natural con los animales. Guau, inmediatamente, dejó escapar un ladrido amistoso. Luego, saltó hasta los pies de Chin-Lo, gimiendo y frotándose contra él con cariño. Chin-Lo miró a Boki en el suelo, y luego a Subailin, que estaba estupefacto. Con una mirada de desprecio, sonrió con sorna y dijo, ¿eso es todo? No me digas que este es tu perro leal al que has criado desde que era pequeño. La broma es para ti, con mi afinidad natural por los animales activada, incluso los monos de un zoológico me aullarían emocionados. Tú, las palabras de Chin-Lo le dolieron como agujas burlonas en el corazón. Subailin se sintió completamente humillada y enfurecida. Inmediatamente se volvió hacia Boki, que estaba a los pies de Chin-Lo, y gritó furiosa, muérdelo. Boki, muérdelo ahora. Wow. Boki miró a Subailin, luego se dio la vuelta y continuó lamiendo a Chin-Lo. Subailin se enfureció al instante. Inmediatamente dio un paso al frente, agarró la pata trasera de Boki y tiró. Boki, vuelve aquí, yo soy tu amo. Boki, antes de que pudiera terminar. Wow. Aparentemente dolido por el tirón, Boki se giró y mordió el brazo de Subailin. Al instante, apareció una herida sangrienta en la mano de Subailin. Ella lo soltó inmediatamente y cayó al suelo con un golpe seco. Me han mordido. Subailin alzó la mano, con el rostro pálido. Miró con incredulidad a Boki, quien parecía haber sido hechizado por Chin-Lo. Boki, él de verdad me mordió. Un sentimiento de agravio brotó de su interior y estalló. ¡Guau! Todos me están acosando. Subailin se sentó en el suelo, incapaz de contenerse más, echó la cabeza hacia atrás y comenzó a gemir ruidosamente. ¿Qué clase de seguidor tan patético es este? ¿Cómo se atreve a pegarme? Y Boki, perro estúpido, siempre te compré filas para comer. ¿Cómo pudiste tratar así a tu amo? Yo, ya no quiero vivir. ¡Guau! Al ver esto, Chin-Lo agarró a Boki por la nuca con dolor de cabeza y lo levantó. Luego lo llevó ante Subailin y levantó la mano. Bofetada. Le dio al pitbull un fuerte golpe en la cara. Él lo regañó. Perro estúpido, ¿qué haces mordiendo a tu amo? Te mereces una paliza. Gemido, guión. El pitbull parpadeó, aturdido. Boki y yo me golpearon. Inmediatamente se cubrió la cara con la pata, gimiendo lastimosamente y acurrucándose en una bola temblorosa. Subailin también quedó atónita por las acciones de Chin-Lo. Ella miró fijamente a Chin-Lo con la mirada perdida. Espera, ¿incluso le pegas a los perros? Después de golpear a Boki, Chin-Lo miró con impotencia el brazo herido de Subailin. Sacó sus agujas de plata y le dijo a la algo asustada Subailin, mi joven señorita dijo, si no causas problemas, sigues siendo su buena hermana. Ayudarte no era mi intención, era el deseo de mi joven ama. Esta Subailin siempre le causó muchos problemas a Sumuwan en la historia original. Ahora, persuadirla podría reducir los problemas futuros. Juegos narrativos de ciencia ficción. Pensando esto, activó silbido. Taixon 13 agujas, actívate. Cuando se dominan al extremo, las 13 agujas de Taixon pueden revivir a los muertos y regenerar la carne en huesos desnudos. Bajo la mirada incrédula de Subailin, la herida sangrienta infligida por Boki comenzó a sanar visiblemente. Incluso la sangre se disipó gradualmente y se desvaneció en el aire. Estoy curada. Subailin miró fijamente su brazo repentinamente curado, algo aturdida. Tan increíble. Sí, estás curado. Oye,
loto blanco adoptado, ¿no hay algo que deberías estar diciéndome ahora mismo? Chin-Lo se agachó en el suelo, mirando con exasperación a la flor de loto blanca de la historia original, que lloraba tan desconsoladamente que los mocos le corrían por la cara. No le quedó más remedio que curarla, de lo contrario sería difícil explicarlo después. Su Bailian miró a Chin-Lo, recobrando poco a poco la compostura. Mientras seguía mirando, se mordió el labio suavemente y no pudo evitar bajar la cabeza y apartar la mirada. Tras un instante, dijo con voz apenas audible, gracias. Dice gracias con una voz tan baja, ¿acaso tiene las cuerdas vocales rotas? ¿De dónde salió esa energía interpretativa de antes? Tú, Su Bailian levantó la cabeza de inmediato con enojo, pero al ver el rostro de Chin-Lo, volvió a bajar la cabeza y gritó gracias. ¿Listo? ¿Contento ahora? Idiota, idiota. Es la primera vez que me siento tan humillado. Está bien ahora que me has dado las gracias, no me acuses de repente de algo ridículo más tarde. De lo contrario, dejaré que Boki te muerda. Chin lo advirtió mientras se ponía de pie. En ese momento, la voz de Su Mugwan surgió desde lo más profundo de su ser. Chin-Lo, ven aquí, mi abuelo quiere verte. Próximo. Tras responder, Chin-Lo salió corriendo a toda prisa. Su Bailian finalmente levantó la cabeza, mirando fijamente la figura de Chin-Lo que se alejaba con la mirada perdida. Mientras observaba, su mirada recuperó la claridad. Entonces apretó los puños con frustración. Maldita sea, Su Mugwan, ¿por qué tiene tantos seguidores leales? No es justo. Lo que ella tiene, yo también debería tenerlo. Este seguidor sí que tiene ciertas habilidades. Hija, si logras hechizarlo para que te sirva, aumentarán enormemente tus posibilidades de convertirte en la cabeza de familia. En ese momento, se escuchó de repente la voz del tío Su. La expresión de Su Bailian cambió, y rápidamente se puso de pie para mirar al recién llegado, respondiendo alegremente, padre. Pero entonces mostró una expresión preocupada, pero Chin-Lo es seguidora de Su Mugwan. No importa, encontraré la manera de llevármelo. El tío Su resopló con frialdad. Su Bailian asintió alegremente al oír esto, está bien, pero de repente, pareció notar algo inusual en su padre. Entonces ella extendió la mano y le tocó la mejilla, preguntándole con curiosidad, padre, ¿qué te pasa en la cara? ¿Por qué está un poco hinchada? Siseo, dolor. El corazón del tío Su dio un vuelco, pero por fuera, se cubrió la mejilla que Chin-Lo le había abofeteado y respondió con calma, hay muchos mosquitos en verano. Su Bailian parpadeó. Eso me suena familiar. Sin las 13 agujas de Taishen, viejo, no puedo vivir, parece que sí puedo. En una habitación espaciosa, una luz cálida iluminaba el interior, creando un ambiente acogedor y confortable. En el centro, sobre una cama de madera antigua pero robusta, el patriarca de la familia Su, Su-Ba, estaba medio recostado contra el cabecero, con una expresión tranquila y autoritaria. Aunque anciana, la mirada penetrante de Su-Ba aún brillaba con un poder innegable. A su alrededor, además de Su Mugwan y otros, había más de una docena de hombres y mujeres desconocidos. Todos ellos eran parientes de Su Mugwan, pertenecientes a la rama principal de la familia Su. Entre ellos se encontraban varios tíos, tías, cuñados y otros miembros de la familia extendida. La influencia de la familia Su era enorme, por lo que sus parientes eran numerosos. Al ver llegar a Chin-Lo, varios familiares, con los ojos llenos de lágrimas, intercambiaron miradas de sorpresa. ¿Quién era este empleado? Su Mugwan se acercó, tomó la mano de Chin-Lo y lo condujo hasta la cama. Luego miró a su abuelo con preocupación y dijo, abuelo, este es Chin-Lo, él debería poder curar tus heridas. Al oír esto, Chin-Lo dijo respetuosamente, saludos, anciano Su. Al escuchar estas palabras, una leve sonrisa apareció en el rostro serio de Su-Ba. Su mirada recorrió a Chin-Lo, con quien tenía una afinidad natural, y sonrió diciendo, Chin-Lo, he oído que eres el nuevo asistente de Mugwan, y que tienes ciertas habilidades. Lo he convocado hoy aquí con la intención original de evaluar su carácter. Pero ahora, parece que sí eres un buen chico. Al oír esto, Chin-Lo enderezó la espalda y respondió con firmeza, el anciano Su es demasiado amable. Este joven siempre ha sido completamente leal y devoto a la señorita Su. El rostro de Su Mugwan se enrojeció y tiró de la mano de Chin-Lo. Oh, Chin-Lo, para. Es vergonzoso. Al oír esto, Chin-Lo rió suavemente, señorita, solo estoy diciendo la verdad. ¿De que hay que avergonzarse? No te creo. Hace un rato estabas curando las heridas de Su Bailian. Ay, ¿viste eso? ¿Cómo me atrevo a interrumpirlos a ustedes dos? Extrañar. Al ver esto, Su-Ba sonrió levemente, pero detrás de esa sonrisa se escondía un significado insondable. En su juventud, debido a problemas con su técnica de cultivo, el cuerpo de Su-Ba quedó plagado de innumerables dolencias ocultas que se manifestaban periódicamente, pero él nunca dejó que su familia se preocupara, siempre lo soportó en silencio. Hasta hace poco, cuando las dolencias acumuladas estallaron repentinamente, provocando que cayera en un coma profundo. Tras ser reanimado a duras penas, pudo discernir la verdad entre la multitud de miembros de la familia Su que habían acudido a visitarlo. Por eso decidió convocar un banquete familiar en cuanto se despertó. Se le llamó banquete familiar, pero en realidad, estaba eligiendo al próximo heredero. El talento de Lin Qian era aceptable, pero solo aceptable. No podía cargar con el gran estandarte de la familia Su. El tío Su tampoco era malo, pero,
por desgracia, había estado tramando en secreto usurpar los bienes de la familia Su. Incluso presentó a su propia hija ilegítima como hija adoptiva para Su Lintian. El objetivo era que la hija adoptiva heredara la familia Su. Si Su Bailian tenía talento, ¿qué tendría de malo dejarla heredar? Pero el problema era que Su Bailian no había cultivado. Entonces, Suba miró hacia Su Mugwan, quien estaba susurrando en voz alta conspiraciones con Qin-Luo. Un brillo apareció en sus ojos. Mugwan era la persona con el mayor talento para las artes marciales que había descubierto en sus décadas de vida. Tuvo la premonición de que, en cuanto Mugwan creciera, sin duda lo superaría y alcanzaría la cima de las artes marciales, liderando a la familia Su para asegurar firmemente el trono mundial de las artes marciales. Entonces, Suba volvió a mirar a Qin-Luo. Su Mugwan necesitaba un tutor adecuado en ese momento. Los antecedentes de Qin-Luo eran limpios y sencillos, y con su perspicacia e intuición, pudo darse cuenta. Qin-Luo no traicionaría a su Mugwan. Este punto era de suma importancia. Además, su nieta parecía tener sentimientos muy particulares hacia este empleado. Después de todo, observó la sonrisa que apareció en el rostro de su nieta. Aquella jovencita obstinada también había cambiado. Era una lástima que las dolencias ocultas en su cuerpo fueran tan complejas que, incluso si Qin-Luo realmente supiera de medicina, le sería imposible tratarlo con éxito. Suba ya había aceptado la muerte. Después de todo, las 13 agujas de Taixuan habían estado perdidas durante decenas de miles de años. Incluso el autodenominado Doctor Divino, el médico número 1 del mundo, solo había logrado imitar un texto antiguo para crear una versión de imitación llamada las 12 agujas de la puerta fantasma. Así que, puesto que ya era un hombre moribundo, tenía que ocuparse de todas las consecuencias. El problema del tío Su era solo un problema menor. El verdadero problema grave eran en realidad los otros parientes de la familia principal. Siempre habían codiciado el control de la familia Su. Una vez que muriera, esa fachada de armonía que aún quedaba se derrumbaría. Era una lástima, no sabía quién movía los hilos entre bastidores. Por desgracia, probablemente no viviría para verlo, pero al menos, mientras estuvo vivo, tenía que dejarle algo a su nieta, la descendiente con mayor talento para las artes marciales. Entonces, Suba miró primero a Su Lintian y Nin Qingshuan, luego al círculo de miembros de la familia Su que lo rodeaban, sonrió con calma y dijo: «Salgan todos ustedes primero». Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, todos reaccionaron. «No, anciano, no puedes morir, anciano, estarás bien, así es. Nuestra familia Su no puede estar sin ti». Todos los tíos, tías y demás parientes rompieron a llorar con los ojos enrojecidos. Su Lintian apretó con fuerza la mano de Suba, con la voz ligeramente temblorosa: «No». Los ojos de Nin Qingshuan también se enrojecieron ligeramente, y dijo con vacilación: «Papá, Qin-Luo puede curar tus heridas». Por su parte, Su Mugwan recobró la cordura y vio la expresión de aceptación en el rostro de su abuelo. Se quedó atónita. Una inexplicable sensación de pánico se apoderó de su corazón. Ella lo recordó. En su vida anterior, su abuelo había fallecido justo después del banquete familiar. ¿Podría ser que eso también ocurra en esta vida? No. Su Mugwan rápidamente tomó la mano de Qin-Luo y le dijo a su abuelo: «Qin-Luo definitivamente puede curarte. Estarás bien». Qin-Luo miró a Suba y parpadeó. Vaya, aunque los síntomas físicos eran complejos, con las 13 agujas de Taixuan no sería fácil tratarlos. Qin-Luo se sentía desconcertado. No, tal vez este Suba tenía algún plan propio. ¿No es así como siempre se escribe en las novelas? Fingiendo que no hay esperanza cuando en realidad todo está bien. Al oír esto, Suba también sintió una huulida de amargura y reticencia en su corazón. Se rió entre dientes y negó con la cabeza: «No hay cura. Este viejo conoce bien su cuerpo. Aparte de las 13 agujas de Taixuan, nadie puede salvar mi cuerpo». Qin-Luo se quedó atónito, o abrió la boca con vacilación, en realidad. Pero antes de que pudiera terminar, Nin Qingshuan parecía sorprendida, con la voz temblorosa e incrédula. «Las 13 agujas de Taixuan. Se rumorea que es una técnica trascendental, capaz de revivir a los muertos y regenerar la carne en huesos desnudos. Necesitar semejante técnica de aguja». Se tapó la boca, con los hombros temblando ligeramente. ¿Podría ser que papá realmente no pudiera ser salvado? Aunque Qin-Luo supiera algo de medicina, no podía conocer las 13 agujas de Taixuan. Qin-Luo volvió a abrir la boca. «Bueno». Antes de que pudiera terminar, anciano Su. El grupo de familiares que estaban a un lado comenzaron a llorar de nuevo, uno por uno. Qin-Luo dudó un momento. «En realidad, abuelo». Su Mugwan lloró mientras se arrojaba sobre la cama, con lágrimas corriendo por su rostro. «Abuelo, no quiero que te mueras». Suba también se sentía muy emocionado, y una lágrima caliente rodaba lentamente por la comisura de su ojo. Dijo con voz grave: «¿Por qué lloráis? Todavía no estoy muerto. No te preocupes, este anciano te lo preparará todo antes de morir». Para asegurar, respiró hondo, con la mirada firme: «No tendrás nada de qué preocuparte». «Abuelo, papá, no, anciano Su, niños». La escena se convirtió en un caos, y Qin-Luo finalmente logró hablar. Levantó la mano y dijo: «Creo que conozco las 13 agujas de Taixuan». Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, la sala entera quedó en silencio.
Suba miró a Chin-Luo con los ojos muy abiertos, con lágrimas aún en los ojos, completamente atónita. ¿Qué dijiste? El anciano está bien, el nivel de confianza ha aumentado. Su Mugwang también miró a Chin-Luo y preguntó con entusiasmo, Chin-Luo, ¿conoces las 13 agujas de Taixuan? Eso fue lo que dijo el misterioso anciano que te enseñó. Ning Qingshuan también preguntó sorprendida, pequeño Luo, ¿de verdad conoces las 13 agujas de Taixuan? Esta técnica se perdió hace decenas de miles de años. Le pareció increíble y difícil de creer. Si Chin-Luo realmente conociera las 13 agujas de Taixuan, su estatus sería completamente diferente. Pasaría instantáneamente de ser un asistente médico a un tesoro nacional del Reino de Oriente, se convertiría en una figura protegida de máxima prioridad, custodiada por todas las fuerzas de artes marciales del Reino del Este. Todos los familiares miraron a Chin-Luo con asombro. Se quedaron momentáneamente confundidos. La nueva asistente que Su Mugwang había contratado parecía ser algo más que una simple ayudante. Entre ellos, la expresión, antes triste, de un hombre de mediana edad se tornó algo rígida debido a las palabras de Chin-Luo. ¿Este chico de verdad conoce las 13 agujas de Taixuan? ¿Qué broma le está mintiendo? Necesito examinarlo más de cerca. Al oír esto, Chin-Luo asintió y sacó de su bolsillo un juego de agujas de plata de hierro oscuro que se utilizan para realizar las 13 agujas de Taixuan. En total había 49 agujas, 13 agujas principales, y el resto eran todas agujas letales. Sacó las 13 agujas principales y miró a los atónitos miembros de la familia Su. Afirmó con seguridad, la persona que me enseñó esta técnica médica me dijo que se trataba de las 13 agujas de Taixuan. Por supuesto, sea o no. Chin-Luo miró a Su-Ba, que seguía derramando lágrimas de emoción, y sonrió. El viejo maestro Su puede intentarlo y averiguarlo. Su-Ba parpadeó y se secó las lágrimas. Tosió levemente, sintiéndose algo avergonzado. Cerró los ojos y agitó la mano. Qingshuan, tú y Lin Qian, saquen a los demás primero. Dejen que Chin-Luo realice la acupuntura. Al oír esto, Ning Qingshuan no dudó y enseguida levantó a su Lin Qian, que todavía sostenía la mano de Su-Ba. Entonces miró a su Mugwang y dijo, buena hija, dejaremos esto en manos de la pequeña Luo, vámonos. Oh, esto. Todo sucedió tan repentinamente que su Mugwang no tuvo tiempo de reaccionar. Se señaló a sí misma, luego a Chin-Luo, con el rostro lleno de incredulidad. Chin-Luo miró a su Mugwang. Su expresión parecía decir, espera, ¿hablas en serio? Los demás parientes también se retiraron. Clic, la puerta se cerró. Solo Chin-Luo y Su-Ba permanecieron en la habitación. El primero sacó las agujas de plata y dijo, viejo maestro, empiezo ahora. Su-Ba se tumbó en la cama, relajó su cuerpo, cerró los ojos y dijo, adelante, este viejo confiará en ti solo por esta vez. Antes de que pudiera terminar de hablar, Su-Ba se despertó repentinamente a causa de un dolor intenso. Abrió mucho los ojos y se dio cuenta de que su cuerpo estaba lleno de docenas de agujas de plata. Chin-Luo, ¿por qué tantas agujas? ¿No se supone que son las 13 agujas de Taixuan? Relájate, estoy expulsando la energía fría acumulada de tu cuerpo. 13 agujas no serían suficientes, necesitamos más. Hoy te curaré, señor. No te preocupes, es normal sentir dolor. Viejo maestro Su, respire. Chin-Luo insistió mientras seguía insertando las agujas. Respira. No puedo, me está matando. Ni siquiera Su-Ba, con su gran fuerza de voluntad, pudo soportar semejante tormento. Una hora después, fuera de la puerta, numerosas personas lucían diversas expresiones. Una mujer vestida con ropas lujosas miró la puerta con descontento. Se burló, ¿cómo podría una simple asistente conocer algo como las 13 agujas de Taixuan? El viejo maestro estaba bien antes, espero que no haya ningún problema con este tratamiento de alguien de origen desconocido. Al oír esto, el rostro de su Mugwang se ensombreció. Dijo con frialdad, tía, ¿qué quieres decir con eso? Estás insinuando que traje a alguien deliberadamente para hacerle daño al abuelo. La mujer elegantemente vestida resopló y dijo, Mugwang, yo no dije eso. Es solo que normalmente no estás cerca de la familia Su, así que, naturalmente, no entiendes el estado de salud del viejo amo. Ahora sí que has encontrado a un charlatán. Antes de que pudiera terminar, un hombre frunció el ceño y dijo, Huang Wu, no hables más. La salud del anciano maestro ya era delicada, y hemos consultado a médicos de renombre sin éxito. Si este asistente realmente tiene una solución, mejor aún. Al oír esto, Huang Wu puso los ojos en blanco y dijo con resignación, bien, no diré nada más. El breve interludio terminó. La docena de parientes restantes albergaban cada uno sus propios planes. Fueron testigos de esta escena, burlándose interiormente. Vaya, Su Mugwang ha estado fuera durante tanto tiempo y aún conserva este tipo de personalidad. Es muy fácil tratar con ella. Si la persona que trajo resulta ser un charlatán y algo sale mal con el tratamiento, ¿no tendría la posibilidad de que el puesto de próximo jefe de la familia Su cayera en sus manos? Su Mugwang observó a los parientes que, aunque por fuera mostraban su dolor, por dentro tramaban algo. Sintió una hulida de irritación. En su vida anterior, estas personas se habían quitado las máscaras y habían luchado encarnizadamente por la fortuna familiar. En esta vida, volvería a suceder. El tío Su y su Bailian también estaban entre la multitud. El primero se sentía algo incómodo. ¿Qué le sucedió exactamente a mi padre adoptivo?
Hacía apenas un rato, había oído gritos que provenían del interior de la habitación. Sospechaba que Chin Luo le había hecho algo a su padre adoptivo. Aunque deseaba apoderarse de la fortuna de la familia Su, su respeto por Su Ba era sincero. Tras apoderarse de los bienes de la familia Su, había pensado en cuidar de Su Ba en su vejez. Al ver que nadie más habló para decir algo más, Su Muguan volvió a girar la cabeza para mirar la puerta. En realidad, estaba ansiosa. Confiaba en que Chin Luo no la engañaría. Pero si la persona que enseñó a Chin Luo técnicas médicas le hubiera mentido. Después de todo, las 13 agujas de Taixuan no eran algo que se pudiera encontrar en cualquier esquina. Ni siquiera había aparecido en su vida anterior. ¿Por qué aparecería de repente a su lado en esta vida? Su Bailian también estaba vagamente preocupado por la seguridad del viejo maestro Su. Aunque Su Ba no era su abuelo, la trató igual que a Su Muguan. Era una persona muy buena. Y el asistente de Su Muguan conoce las 13 agujas de Taixuan. Si de verdad cura al abuelo, esta jovencita te perdonará por haberme abofeteado antes. El segundo siguiente, en medio de la preocupación generalizada, que entre todo el mundo, la potente voz de Su Ba provenía del interior de la habitación. Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, los rostros de todos se congelaron. Entonces, abrieron la puerta apresuradamente y entraron. Adentro, ellos vieron Su Ba, el viejo maestro que antes solo podía recostarse en la cama. Ahora, de hecho, pudo bajarse de la cama y sentarse en un pequeño sofá cercano. Su cuerpo, antes enfermizo y demacrado, parecía haberse rejuvenecido, volviéndose robusto y fuerte de nuevo. En cuanto a Chin Luo, palmaditas, palmaditas, palmaditas. Se colocó detrás de Su Ba, moviendo las manos como sombras mientras le daba palmaditas en la espalda. Mientras le daba palmaditas, también conversaba despreocupadamente: abuelo, esta técnica se llama palmadita rejuvenecedora en la espalda. Ayuda a que tu cuerpo absorba rápidamente la energía vital del cielo y la tierra para recuperarse. Por supuesto, aparte de mí, nadie más en el mundo puede hacer esto. Por cierto, abuelo, me he dado cuenta de que tienes muchos murales en tu habitación. Parece que te gustan mucho las antigüedades y los libros antiguos. Conozco al presidente de la Asociación de la Ciudad de las Antigüedades. Te enviaré un par de auténticas obras maestras más tarde. Su Ba se divirtió con la técnica y la conversación de Chin Luo, riendo a carcajadas. Jajaja. Pequeño Luo, tenerte al lado de Muguan es realmente una bendición para nuestra familia Su. Todos quedaron atónitos. Esperar, ¿cómo empezó Chin Luo a llamarlo abuelo? La gente recapacitó. Uno a uno, se acercaron corriendo, emocionados. Papá, padre adoptivo. El tío Su también lo siguió. Miró a Chin Luo con incredulidad. Padre adoptivo, realmente está curado. Mientras tanto, Chin Luo sonrió modestamente y se hizo a un lado. Papá, ¿te estás bien de verdad? Estoy bien, me siento genial. Increíble. Esto es asombroso. En efecto, la habilidad milagrosa del pequeño Luo me rescató de las puertas del infierno. Incluso parece que mi cultivo está mostrando signos de progreso. Avance. Eso significa, no lo difundas. Su Muguan se acercó rápidamente a Chin Luo, sacó un pañuelo para secarle el sudor de la frente. Mientras se secaba, preguntó emocionada: Chin Luo, ¿de verdad conoces las 13 agujas de Taixuan? Para ella, Chin Luo resultaba cada vez más insondable. ¿Cómo era posible que una persona tan talentosa estuviera a su lado? Chin Luo se encogió de hombros y dijo con una sonrisa: por supuesto, cuando el abuelo de la joven estaba en problemas, tenía que saberlo aunque no lo supiera antes. Entonces, Chin Luo, ya que eres tan hábil, no te separarás de mi lado en el futuro, ¿verdad? Su Muguan preguntó con vacilación. Chin Luo se quedó perplejo ante lo que escuchó. Miró a Su Muguan. Su expresión parecía decir: por favor, dime algo para animarme. Ella sí que era diferente del villano original. Chin Luo sonrió y se inclinó hacia el oído de Su Muguan, susurrando suavemente: estaré contigo para siempre, señorita. Ni siquiera Jesús podría detenerme, lo juro. Eso es maravilloso. Chin Luo, sabía que eras el más leal a mí. Al oír esto, el rostro de Su Muguan se iluminó inmediatamente con una brillante sonrisa. Entonces preguntó, desconcertada: ¿pero quién es Jesús? Ah, claro, en este mundo no existe Jesús. Chin Luo tosió levemente: no es importante. De todos modos, extendió la mano y le dio una palmadita en la espalda a Su Muguan, sonriendo: adelante, llora todo lo que quieras. ¿Acaso no te encantaba llorar antes, señorita? Tú. El rostro de Su Muguan se puso rojo mientras miraba a Chin Luo con fastidio. Es que este idiota no sabe leer el ambiente, pero sus ojos revelaban una emoción compleja. En cualquier caso, gracias, Chin Luo. Tanto si estás a mi lado por el efecto mariposa de mi renacimiento como si no, no te dejaré ir con nadie más. Felicidades, el nivel de confianza del villano aumentó un 5%. Nivel actual, 15%. Libros y literatura, recompensa obtenida: aura de presión, una habilidad que existe solo en ciertos mundos de alto nivel. Su efecto puede crear una poderosa fuerza opresiva, haciendo que los individuos más débiles caigan de rodillas, incapaces de moverse. Puede liberarse a voluntad del anfitrión. En ese momento, sonó el aviso del sistema. Los labios de Chin Luo se curvaron en una sonrisa al ver la recompensa. Aura de presión, ¿acaso no es esta la habilidad definitiva para presumir? Pero, solo consigue que los individuos más débiles se arrodillen en el suelo. Esto significa que solo se puede usar en personas comunes. Aunque el viejo Su se ha recuperado, pero
Chin-Luo miró a un hombre entre la multitud. Aunque la expresión del hombre denotaba sorpresa, el rastro de decepción en sus ojos no pasó desapercibido para Chin-Luo. Mientras sea una familia numerosa, no podrás escapar de este tipo de gente. Los familiares se burlan, te atreves a golpear. Una hora después, en el comedor del primer piso, una larga mesa de comedor rectangular ya estaba repleta de exquisitos manjares. Su Mugwan y varios tíos y tías estaban sentados alrededor de la mesa. Miraron con alegría hacia Suba, que estaba sentada a la cabecera de la mesa. Lo felicitaron diciendo, felicitaciones por tu recuperación, viejo. Papá, ahora que te has recuperado, nuestra familia supondrá mantener su prominencia durante otros 100 años. Jajaja. Con el viejo por aquí, serán al menos 1000 años. Jaja, así es. Suba hizo un gesto de desdén con la mano y resopló, acabo de recuperarme, así que no hablemos de esas tonterías. Luego, se volvió hacia Chin-Luo, a quien había hecho sentarse a su lado, y le dijo con gratitud, Xiaoluo, este anciano te debe la vida. Chin-Luo negó levemente con la cabeza y sonrió, abuelo, estás bromeando. Incluso sin mí, creo que te habría ido bien, ya que la fortuna favorece a los virtuosos. Ven, déjame brindar por ti, abuelo. El uso repetido de la palabra, abuelo, por parte de Chin-Luo hizo que Suba se llenara de alegría. Se rió a carcajadas. Bien, antes de enfermarme, el alcohol era mi bebida favorita. Ya que tú también bebes, Xiaoluo, esto será perfecto. Hoy no pararemos hasta emborracharnos. Abuelo, la verdad es que no bebo mucho. Jaja, no seas modesto, Xiaoluo, abuelo. Los tíos y las tías sonreían superficialmente, pero en su interior, se estaban irritando porque este lacayo se esforzaba tanto por congraciarse con él. Miraron a su Mugwan, que estaba sentada en el segundo lugar más cercano a la cabecera de la mesa. Cada uno de ellos comenzó a especular en su interior porque su Mugwan se había molestado siquiera en regresar con la familia principal, ¿no la había echado su Bailan antes? Su Mugwan fingió no percatarse de las miradas de esas personas, con toda su atención puesta en Chin-Luo, observándolos a los dos beber un vaso tras otro. Su Mugwan parpadeó. Sinceramente, Chin-Luo, tienes especial facilidad para ganarte a la generación mayor, porque siento que eres más el nieto de mi abuelo que yo. Una hora después, la cena concluyó en un ambiente armonioso. Todavía puedo beber, insistió el anciano. Papá, deja de beber. Acabas de recuperarte, no arruines tu salud. No, no he perdido. Debo emborrachar a este bribón hasta dejarlo inconsciente. Oh, no, el anciano está haciendo burbujas. Rápido, llévenlo a descansar. Tras la apresurada retirada de Suba, el comedor, que antes estaba muy animado, fue quedando gradualmente en silencio. Chin-Luo dejó su vaso y exhaló profundamente. El ambiente en esa familia de villanos era realmente extremo. O te trataban con auténtica calidez o intentaban destruirte por completo. Por ejemplo, Chin-Luo echó un vistazo a algunos de los tíos y tías que seguían sentados a la mesa. Sus rostros se ensombrecieron por la calidez con la que Suba lo había tratado. Su Mugwan ya se había percatado de esta situación, así que se levantó y le dijo a Chin-Luo, vamos a dar un paseo afuera, Chin-Luo, para que puedas hacer la digestión. Chin-Luo desvió la mirada y sonrió, por supuesto, señorita. Justo cuando estaba a punto de levantarse, una risa fría se dirigió hacia ellos. No tan rápido. ¿A dónde crees que vas? Su Mugwan ha sido expulsado de la familia principal. ¿Crees que puedes pasearte por los terrenos de la familia a tu antojo? Por no hablar de ese lacayo tuyo de poca monta. Con Suba ausente, y Su Lintian y su esposa ausentes, casamiento enseguida. Las sonrisas fingidas de todos desaparecieron rápidamente. En cambio, uno a uno, mostraron expresiones burlonas. La expresión de su Mugwan se ensombreció y apretó los puños con fuerza. Sin siquiera darse la vuelta, podía imaginar las miradas burlonas en los rostros de sus supuestos tíos y tías. Sin embargo, si esto hubiera ocurrido en su vida anterior, probablemente ya habría estallado de ira. Pero, había renacido, y ahora que había regresado, tenía que considerar muchas cosas, así que no podía ser tan imprudente y obstinada como antes. En su vida anterior, fue porque había ofendido a demasiadas personas y había enfadado a demasiados ancianos de su familia. Por eso, tras la muerte de su abuelo, se convirtió en un objetivo, lo que provocó la muerte de sus padres y la destrucción de su familia. Entonces, su Mugwan respiró hondo, sonrió a Chin-Luo y dijo, vámonos, Chin-Luo, no les hagas caso. No olvides lo que te dije antes. No importa lo que me digan, no intervengas. Chin-Luo miró a su Mugwan, y luego al círculo de tíos y tías que la rodeaban. Se maravilló. Hace apenas un momento, todos estaban llenos de cariño, llamándola sobrina Mugwan a cada paso. Pero tan pronto como las figuras importantes se marcharon, mostraron inmediatamente su verdadera naturaleza. Un momento, ¿te he dicho que puedes irte? Hermana, has olvidado cómo respetar a tu hermano mayor. En este momento, se oyó una voz burlona. Su Mugwan giró la cabeza con frialdad para mirar. Ella lo vio. Un joven se había puesto de pie, y sus ojos se llenaron de aún más ira cuando recorrieron con la mirada a Chin-Luo, que estaba detrás de su Mugwan. Cuando llamó a Suba, abuelo, fue severamente reprendido por su falta de modales. Pero, ¿por qué se le permitió a este simple lacayo sentarse y beber libremente con Suba? Así que él no podía aceptarlo. Al ver a esa persona, su Mugwan entrecerró los ojos, reprimió su ira,
pues no quería que la situación se volviera demasiado tensa. Entonces, conteniendo su ira, dijo, Su Tianquan, ¿qué es exactamente lo que quieres? El joven llamado Su Tianquan era el hijo menor del tío de Su Muguan y, por lo tanto, su primo. Escuchar esto, Su Tianquan miró a Su Muguan y se burló, nada en particular. Simplemente creo que, como mi hermana pequeña, te faltan modales. Estamos todos aquí cenando y tú estás pensando en escabullirte con tu lacayo. ¿Qué? ¿Ya no tienes ningún respeto por tus mayores? ¿Has saludado siquiera a tu tío y a tu tía como es debido? Cuando terminó de hablar, Huang Gu, la tía elegantemente vestida, recorrió con fría mirada el rostro de Su Muguan. Al ver que parecía aún más atractiva que antes, sintió una envidia tremenda. Con tono sarcástico, dijo, Tianquan, no digas nada más. Después de todo, esta señorita Su es diferente a nosotras. Se supone que ella será la futura cabeza de familia, después de todo. Es lógico que menosprecie a parientes pobres como nosotros. Al oír esto, Su Tianquan también puso una expresión de decepción y disgusto. Miró a Su Muguan y dijo sarcásticamente, así que así son las cosas. Su Muguan, eres realmente arrogante y engreído. No solo causas problemas afuera, pero también estás pensando en convertirte en el cabeza de familia para poder apartarnos, ¿verdad? La madre y el hijo se complementaban a la perfección. El resto de los tíos y tías observaban cómo se desarrollaba la escena con misteriosas sonrisas en sus rostros. Sobre todo al ver a Su Muguan, se sentían particularmente divertidos. Su Muguan era conocida por su carácter explosivo e impulsivo. Si la ridiculizaban así, seguramente perdería el control y armaría un gran escándalo. Cuando eso sucedía, justo cuando su base recuperaba, la señorita Su empezaba a comportarse de forma extraña. Sin duda, eso tampoco dejaría en buen lugar a Suba, pero incluso si se contuvo, no importó. En 3 días, habían preparado una serie de espectáculos para Su Muguan, seguro que la harían quedar en ridículo. Su Baiyan se limpió la boca, observando en silencio cómo se desarrollaba la escena. Por alguna razón, tenía la sensación de que esas personas que se burlaban de Su Muguan iban a tener problemas. Después de todo, ese lacayo parecía increíblemente leal a Su Muguan, pero estas personas eran diferentes a ella. Ella pertenecía a la misma generación que Su Muguan. Si bien estos tíos y tías eran mayores que Su Muguan, algunos incluso eran mayores que sus padres. Aunque Chin no acababa de salvarle la vida a Suba, este no iba a ofender a todos sus parientes por culpa de un simple lacayo. Entonces, mientras Chin no tuviera algo de cerebro, debería soportar esto y no hacer nada. Mientras Su Baiyan pensaba esto, echó un vistazo detrás de Su Muguan, queriendo ver la reacción de Chin Luo, pero descubrió que, en realidad, él había salido de detrás de Su Muguan. Su Baiyan estaba atónita. Mientras tanto, Su Muguan apretaba los puños con fuerza, reprimiendo su ira. No, tuvo que contenerse. Sí, aunque Chin Luo probablemente no intervendría, ya que no parecía tener una inteligencia emocional baja, pero por si acaso, debería recordárselo. Pensando esto, Su Muguan estaba a punto de darse la vuelta y decirle a Chin Luo que se callara y se marchara en paz cuando, de repente se dio cuenta de que él ya había pasado junto a ella. En un instante, Su Muguan rompió a sudar frío, sintiendo un presentimiento de que se avecinaba una catástrofe. Miró la espalda de Chin Luo, a punto de gritarle para que se detuviera, pero inmediatamente retiró la mano. No, Chin Luo no era tonto. Jamás regañaría a alguien delante de tantos ancianos. Es imposible, imposible. Su Muguan, no le des tantas vueltas. Chin Luo solo quiere razonar con ellos, eso es todo. Sí, debe ser eso. Su Muguan intentó tranquilizarse a sí misma. Chin Luo ya caminaba impasible hacia su Tianquan. Al ver esta escena, a los familiares les resultó muy divertida. Observaron cómo Chin Luo se acercaba a su Tianquan con miradas de curiosidad, burla y escarnio. Intercambiaron miradas, todos conscientes del valor cómico de la situación que tramaba este pequeño lacayo. ¿Acaso estaba intentando defender a Su Muguan? ¡Qué ridículo! Con todos los ancianos presentes, ni siquiera Su Muguan se atrevió a decir nada que podía hacer un simple lacayo. Los labios de Huang Gu se curvaron en una sonrisa burlona. Querida Tianquan, este lacayo parece bastante enfadado. Perfecto, que este sirviente sepa quién es su verdadero amo. Su Tianquan pensó lo mismo mientras observaba a Chin Luo acercarse paso a paso. No pudo evitar soltar una mueca burlona. ¿Qué te pasa, maldito lacayo? Te lo digo, no creas que puedes ascender en la familia Su solo porque salvaste a mi abuelo. Y no creas que eres algo especial solo porque sabes un poco de medicina y tienes ciertas habilidades. Mientras hablaba, Su Tianquan dio un paso al frente con arrogancia. Al ver el apuesto rostro de Chin Luo, se burló interiormente con celos. Tu joven amante no es más que una inútil desechada por la familia. Un lacayo inútil y su joven e inútil señorita. ¿Qué? ¿Estás enojado? Si tienes agallas, adelante, golpea. Antes de que pudiera terminar de hablar, antes de que nadie pudiera reaccionar, la mano de Chin Luo salió disparada como un rayo, abofeteando con fuerza a esa estúpida cara. Bofetada. ¡Pua! La voz de su Tianquan se cortó abruptamente. Su cabeza se ladeó, con la mente en blanco y la mejilla ardiendo de dolor. Me dieron una bofetada. Al darse cuenta de que le habían abofeteado, una oulide de furia asesina estalló en su interior. Se volvió, gritándole a Chin Luo, ¿sabes quién es este joven amo? ¿Cómo te atreves a golpear? Bofetada. ¡Pua! Antes de que pudiera terminar, Chin Luo le dio otra bofetada en la cara. Entonces,
Qin Lo le gritó furioso a su Tianquan, pedazo de basura del reino de la iniciación, ¿quién demonios te crees que eres? ¿Cómo te atreves a hablar tan irrespetuosamente de mi joven amante? Mi joven ama es sumamente noble, destinada a convertirse en la extraordinaria futura cabeza de la familia Su. ¿Qué te crees para ladrar y aullar aquí como un perro rabioso? Simplemente estás buscando la muerte. Después de que Qin Lo terminara de rugir, agarró el cabello que su Tianquan se había dejado crecer deliberadamente antes de que éste pudiera reaccionar. Esperar, las pupilas de su Tianquan se contrajeron, pero antes de que pudiera decir nada, bajo las miradas atónitas de todos, Qin Lo se agarró el pelo con fuerza y golpeó su cabeza contra la mesa del comedor 2 veces con todas sus fuerzas. Ban, ban, ga. Se oyeron gritos cuando la mesa se agrietó. El rostro de su Tianquan era un desastre sangriento y escupía sangre. Sus pupilas temblaron. Esta bestia, usando tal fuerza, ¿me estás maldiciendo en tu corazón? ¿Te estás pidiendo honor? No, espera, yo no. Espera mi trasero. Mientras las palabras caían, su Tianquan se convirtió en una especie de pelota en las manos de Qin Lo, agarrada con fuerza y golpeada de arriba a abajo. Crash, ban, clan. Todas las ollas, cuencos y utensilios que había sobre la mesa del comedor cayeron al suelo. Los sirvientes observaban aterrorizados, cayendo de rodillas. Young maestro Tianquan está siendo golpeado tan brutalmente. Miraron con incredulidad a Qin Lo, que parecía un demonio. El secuaz de su Mugwan era absolutamente aterrador. Pan, pan, pan. La mesa del comedor se astilló. Espera, soy la prima de su Mugwan. Basta. Su Tianquan gritó cuando lo levantaron para que pudiera respirar. Tenía la cabeza hecha un desastre, cubierta de sangre. Tonterías, mi joven ama jamás tendría parientes tan inútiles. Empiezo a sospechar que eres un huérfano adoptado que el viejo amo recogió. Mayordomo Sun, van, van, van. Espera, no, van, van, mamá, sálvame. Los desgarradores gritos de su Tianquan resonaron en el aire. La multitud finalmente recobró la cordura. Uno tras otro, gritaron como si acabaran de darse cuenta de la gravedad de la situación. Alto, deténgalo ahora mismo. Especialmente Huang Wu, al ver a su preciado hijo siendo golpeado tan brutalmente, se abalanzó hacia él con un grito desgarrador. Aji, Tianquan, maldita bestia, suéltalo ahora mismo. Al ver a la noble abalanzarse sobre ella, los ojos de Qin Lo brillaron de ira. Soltó al maltrecho su Tianquan y levantó la mano para abofetear a Huang Wu, rugiendo, estaba tan ocupado abofeteando a tu hijo que me olvidé de abofetearte a ti, zorra barata, bofetada. Dicho esto, le propinó una fuerte bofetada en la cara a Huang Wu, que se abalanzaba sobre él. ¡Pua! El cuerpo de Huang Wu salió disparado hacia atrás como una cometa a la que le cortan la cuerda. Ruido sordo. Cayó al suelo, con la mejilla hinchándose rápidamente, mirando al techo aturdida. ¿Me dieron una bofetada? El intenso dolor y la incredulidad llenaron el corazón de Huang Wu. Inmediatamente se levantó del suelo y se abalanzó sobre Qin Lo, arañándolo y arañándolo. Temblaba de rabia, con los ojos llameantes. ¿Cómo te atreves a golpearme? ¿Sabes quién soy? Antes de que pudiera terminar, bofetada. ¡Pua! Qin Lo la abofeteó de nuevo, tirándola al suelo. Tú, estás buscando la muerte. Huang Wu tenía las mejillas muy hinchadas. Con lágrimas en los ojos, se levantó con dificultad y lanzó su bolso LV contra Qin Lo. Sin embargo, ¿todavía quieres pelear? Esta vez, Qin Lo simplemente la agarró de la muñeca con una mano. Tras restringir sus movimientos, comenzó a bofetearla repetidamente. Bofetada, 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 bofetada. ¡Pua! Estás muerto. Te voy a joder hasta la muerte. ¡Wea! ¡Bu, bu, bu, bu! ¡Ah! ¡Maldito sea su Tien! ¡Sálvame rápido! ¡Bu, bu, bu, bu! ¡Glac, glac, glac! Huang Wu fue inmovilizada a la fuerza mientras Qin Lo le propinaba una lluvia de bofetadas en la cara como una tormenta. Su conciencia se fue nublando gradualmente. Toda la escena quedó congelada por la impresión. Su bailarina observaba con el rostro pálido, frotándose las mejillas con temor. Estaba muerta de miedo, agradecida de que Qin Lo no la hubiera abofeteado tantas veces. Su Mugwan también se quedó paralizada. ¡Ah! Mi vida reiniciada. Se acabó. Estoy diciendo que todos ustedes son basura. Al oír el grito de agonía de su esposa, el tío de su Mugwan, Su Tien, finalmente volvió a la realidad. Su rostro se contrajo al instante, sus labios temblaron de rabia y sus ojos se inyectaron en sangre como si estuviera listo para devorar a alguien. No podía comprender cómo un simple lacayo se atrevía a ponerle las manos encima a su esposa y a su hijo en público. Estás buscando la muerte. Al cruzar este pensamiento por su mente, una abrumadora intención asesina surgió del corazón de Su Tien. Fijó su mirada en Qin Lo, sus ojos brillando con una luz feroz, y gruñó entre dientes apretados, detente ahí mismo, mocoso. Mientras pronunciaba sus palabras, dio un paso enérgico hacia adelante, emanando un aura poderosa. Esta aura se extendió como un vendebel, infundiendo miedo en el corazón de todos. Todas las miradas se dirigieron a Su Tien con asombro, al darse cuenta de que ya había alcanzado la etapa intermedia del reino fundación. Sus miradas delataban un matiz de burla. Ahora que este pequeño lacayo se iba a meter en un buen lío. Reprimiendo el impulso de abalanzarse sobre Qin Lo y aplastarlo, Su Tien rugió, tú, un simple lacayo,
¿te atreves a golpear a mi esposa y a mi hijo? ¿Te das cuenta de que al hacer esto has pisoteado el rostro de nuestra familia Su? Te ordeno ahora que libres a mi esposa y te arrodilles para quedar lisiado. Por el bien de Su Mugwan, tal vez te perdone la vida, de lo contrario, no saldrás con vida de esta familia Su. Al escuchar estas palabras, Chinluo detuvo sus acciones, se volvió hacia Su Tien y preguntó con perplejidad, ¿y tú quién eres? Al ver que Chin no dejaba de abofetear, Su Tien supuso que el joven se había dado cuenta de la gravedad de la situación. Entonces respiró hondo y se burló, escucha bien, muchacho. Soy Su Tien, el hijo mayor del viejo maestro Su, y a los dos a los que has estado golpeando son a mi esposa y a mi hijo menor. ¿Ahora entiendes a quién has ofendido al defender a Su Mugwan? Después de decir esto, Su Tien levantó ligeramente la barbilla y dijo con arrogancia, muchacho, te aconsejo que seas sensato y libres a mi esposa, de lo contrario. Así que eres otro pedazo de basura, bofetada. Puah. Antes de que pudiera terminar, con un destello de sombra y una risa fría, la boca de Su Tien se torció y su cuerpo salió disparado, girando 360 grados en el aire, auge. Cayó aparatosamente al suelo en posición vertical. Su Tien yacía tendido, con la mirada perdida, que acaba de pasar cuando llegó y no me encontraba yo en la etapa intermedia del reino de la fundación. Todos contuvieron la respiración y el lugar quedó en silencio. Entonces todos dirigieron sus miradas incrédulas hacia Chinluo, quien había aparecido repentinamente frente a Su Tien con la velocidad de un fantasma y le había dado una bofetada. Todos se quedaron sin aliento, sus pupilas se dilataron. Silbido, este chico quería morirse, de verdad se atrevió a golpear a Su Tien, no pensó en las consecuencias, no, espera, el problema era que Su Tien era un poderoso experto en la etapa intermedia del reino fundación, ¿cómo iba a resistir una simple bofetada de este tipo? Después de usar la técnica cuerpo fantasma del lacayo para aparecer rápidamente al lado de Su Tien y darle una bofetada, Chin no se quedó de pie con las manos a la espalda, mirando a Su Tien, que yacía en el suelo cuestionando su existencia, y se burló, ¿qué clase de basura se atreve a ladrar aquí tan fuerte? Si la familia Su realmente depende de gente como usted para mantener su reputación, me temo que... Miró a su alrededor y se burló, eso habría desaparecido hace mucho tiempo. Las expresiones de todos se ensombrecieron al oír esto. Todos apretaron los puños en secreto. Este lacayo, ¿cómo se atreve a ser tan arrogante? ¿Quién le dio tanto valor? Podría ser. Todos parecieron darse cuenta de algo, sus mentes se aclararon de repente como si hubieran alcanzado la iluminación. Todos respiraron hondo, intercambiaron miradas. Así es como pudo un simple lacayo tener las agallas de ponerles las manos encima. Si no hubiera alguien moviendo los hilos entre bastidores, ¿cómo podría este pequeño lacayo tener tanto valor? Así que esto fue un plan premeditado. ¿Quién podría estar detrás de este lacayo? Todos intercambiaron miradas en secreto, y luego, al unísono, dirigieron sus ojos hacia Su Mugwan, quien de alguna manera ya se había sentado en una silla, con una expresión tan tranquila como el agua en calma. Se sentó elegantemente en su asiento, impasible, como si nada de lo que sucedía a su alrededor le importara. Sin embargo, por su expresión impasible, todos podían percibir un profundo desdén y desprecio. En cuanto a las acciones de Chin Luo, parecía haberlo sabido desde el principio, o incluso haberlo previsto. En ese momento, todos finalmente se dieron cuenta, y sus rostros se tornaron feos. Así fue, este Chin Luo no fue más que un disparo de advertencia de Su Mugwan. Después de todo, dada la actitud constantemente arrogante y dominante de Su Mugwan, incluso si su secuaz los golpeaba, ¿qué podían hacer al respecto? Como el prodigio número uno de las artes marciales de la familia Su, Su Mugwan tuvo, sin duda, el privilegio de ser tan obstinado. Maldita sea, nunca pensaron que Su Mugwan realmente ignoraría todas las consecuencias, sin importarle si ofendía a todo el mundo. Maldita sea, el viejo maestro Su se había recuperado, y no solo favorecía a Chin Luo, sino que también parecía tener una predisposición deliberada hacia Su Mugwan. Podría ser que Su Mugwan se hubiera dado cuenta de esto y por eso sintiera que podía actuar con impunidad. Maldita sea. Las expresiones de todos se tornaron feas, jamás esperaron este giro de los acontecimientos. Originalmente, habían planeado unirse y darle una lección a Su Mugwan, pero en cambio, terminaron aprendiendo la lección ellos mismos. Algunos se sintieron aliviados de no haber saltado y de haberse limitado a observar, de lo contrario, quién sabe lo mal que les habrían golpeado. Miraron a Su Tien tendido en el suelo, cuestionando su existencia. Luego, ante el dúo de madre e hijo inconscientes, Huang Wu, tragaron saliva con dificultad. Este Su Mugwan tenía métodos y maquinaciones verdaderamente aterradores. Su Bailian, que había estado observando desde la barrera, tragó saliva nerviosamente y retrocedió asustada al mirar a Su Mugwan. Menos mal que no dije nada esta vez, pensó. En cuanto a Su Mugwan, no se sentaba porque era tan firme como una roca inmóvil. Fue simplemente porque, cuando Chin Luo comenzó a bofetear continuamente a Huang Wu, ella estaba tan conmocionada que le temblaron las piernas. La expresión de Su Mugwan era impasible mientras miraba a Chin Luo, que de alguna manera se había subido a la mesa. Interiormente, estaba gritando, Bugu, Chin Luo, siquiera escuchaste lo que dije. No provoques a esta gente. Si los ofendes, será aún más difícil lidiar con esta familia en el futuro. Espera, porque te subiste a la mesa. Al contemplar la caótica escena que tenía ante sí, Su Mugwan sintió que la cabeza le iba a estallar. En realidad,
Todos tragaron saliva con dificultad, desconcertados, y dirigieron su mirada hacia Chin-Luo, que de alguna manera había saltado sobre la mesa. Se encontraba de pie en medio de un montón de ollas y sartenes, con el rostro impasible mientras observaba su entorno. Entonces, mientras todos sentían una huida de depresión que aumentaba en sus corazones, lentamente, dirigió su mirada hacia Su Muguan, con los ojos más suaves. Hoy vine a la familia Su con mi joven amante y descubrí un asunto sumamente importante. Al oír esto, el cuerpo de Su Muguan tembló. Bubu, ¿por qué me llamas de repente? Chin-Luo, baja rápido, que no me vean. Su Muguan quería bajar la cabeza y volverse invisible, pero desafortunadamente, todos los presentes ya creían que todo este incidente había sido orquestado por Su Muguan entre bastidores. Este Chin-Luo era el perro de ataque número 1 de Su Muguan. Todos tragaron saliva con dificultad, esperando escuchar lo que Chin-Luo iba a decir. Al momento siguiente, la voz sincera y seria de Chin-Luo llegó a los oídos de todos. De pie sobre la mesa del comedor, miró a su alrededor y dijo: he descubierto que en toda esta familia Su, aparte de mi joven amante, es que te fijo, algo no está bien. La boca de Su Muguan se crispó al oír esto, presintiendo un desastre inminente. No lo digas, no lo digas, cállate, date prisa y cállate, gritó internamente, intentando detener a Chin-Luo con sus ondas cerebrales. Todos los familiares presentes también escuchaban atentamente, deseosos de oír lo que Chin-Luo iba a decir. Pero, la realidad es cruel. En el momento en que la segunda mitad de las palabras de Chin-Luo salieron de su boca, el corazón suspendido de Su Muguan murió por completo. Todos oyeron. Chin-Luo, de pie sobre la mesa del comedor, con un tono extremadamente arrogante pero leal a Su Muguan, sonrió y dijo: aparte de mi joven amante, todos los demás presentes son basura. Mientras sus palabras caían, auge, todos se pusieron de pie al mismo tiempo. Ollas, cuencos y utensilios esparcidos por todas partes. Se giraron para mirar a Chin-Luo y Su Muguan, que estaban detrás de él, con expresiones llenas de ira. ¿Qué descaro tenía Su Muguan? ¿Cómo se atreve a mostrarle semejante falta de respeto? Su Muguan aparentaba calma, pero por dentro lloraba histéricamente. Chin-Luo, hace un segundo te estaba elogiando por salvar a mi abuelo. ¿Cómo lograste molestar a tanta gente al instante siguiente? Yo, estoy a punto de morir de rabia por tu culpa. Pero, dada la tensión que se había generado en el ambiente, Su Muguan no tuvo más remedio que... Su Muguan pensó en levantarse. Uf. La comisura de sus labios se curvó ligeramente hacia arriba, su sonrisa tan fría y mordaz como un viento invernal. Luego, con una mirada desprovista de calidez, recorrió fríamente los rostros enfadados de todos los familiares presentes. Era como si, tras haber logrado su cometido, estuviera saboreando con malicia las expresiones de esas personas humilladas y enfurecidas. Tenían el rostro enrojecido, las venas de la frente hinchadas y los ojos reflejando una furia y una vergüenza incontrolables. Sin embargo, Su Muguan permanecía allí de pie como un vencedor, disfrutando con indiferencia de ese momento de triunfo. A continuación, levantó lentamente la mano, con movimientos elegantes y pausados. Aplausos, aplausos, aplausos. El nítido sonido de los aplausos resonó en el aire, cada aplauso como una bofetada en la cara de los familiares. Su Muguan miró a Chin-Luo, y una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios mientras aplaudía suavemente. Esa sonrisa denotaba un matiz de satisfacción, como si quisiera decir a todo el mundo que ella era la mente maestra detrás de esta farsa. En su corazón, Chin-Luo, ya verás. Voy a grabarte a fuego la palabra humildad en la cabeza. Lealtad más 5, lealtad más 5, lealtad más 10. Chin-Luo se sintió instantáneamente complacido al escuchar la voz del sistema en su mente. Perfecto. Según la trama original, a este gran villano le encanta ver ese tipo de comportamiento arrogante más que nada. Este aumento de la lealtad es una prueba irrefutable. Esto demuestra que Su Muguan está muy contenta por dentro. Pensando en esto, ¡zas! Chin-Luo saltó de la mesa al lado de Su Muguan, colocándose detrás de ella con un rostro lleno de lealtad inquebrantable, y dijo respetuosamente: señorita, vámonos a este lugar. Su Muguan echó un vistazo al desorden que los rodeaba con fingido desdén y dijo lentamente: se ha vuelto bastante molesto. Chin-Luo, me muero de rabia. Lealtad más 10, sí. Chin-Luo sonrió levemente. Parece que Su Muguan está muy satisfecha. Dicho esto, los dos se marcharon uno tras otro. Y al marcharse, bofetada, los demás ya no pudieron mantener la compostura. La forma en que Su Muguan se marchó con una sonrisa y sin decir palabra hizo que todos los presentes se sintieran como si les hubiera dado una fuerte bofetada en la cara. No, una bofetada no fue suficiente. Bofetada. Deberían ser 2 bofetadas. Porque también estaba ese lacayo. Observaron con expresiones sombrías la dirección en la que se había marchado Su Muguan. Recordarían este rencor de esta noche.